Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inmadurando, un capítulo más. Y hoy tenemos realmente una invitada de lujo, nada más y nada menos una tricampeona, ¿sí o no? Con Dicen, ustedes, dicen. Amalia Ortuño. Bienvenida, Amalia, muchas gracias primero que todo por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Y yo creo que hoy vamos a tener una conversación súper amena. Sí, sí, sí. No, muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Súper contenta de estar acá, así que vamos a disfrutar bastante. Claro que sí. Amalia, empecemos de atrás, muy de atrás para adelante. Tal vez, ¿por qué no nos explicas de dónde sos, tus inicios en el deporte? Ok, Básicamente, arranquemos por ahí. ok. Bueno, mi nombre es Amalia Ortuño, como decías, soy tricampeona mundial de CrossFit adaptado. Desde los 2 años practico deporte de manera convencional. Empecé con ballet. Ya cuando estaba un poquito más grande empecé con gimnasia, natación, atletismo y ya más grande triatlón. Hace un poco más de 7 años tuve un diagnóstico de un problema de nacimiento. Es un problema de nacimiento en mis caderas, es una enfermedad degenerativa. Y tuve que realizarme una serie de cirugías para tratar de resolver el problema, y en una cirugía tuve una complicación y sufrí un daño neurológico en mi pierna izquierda, lo que me deja con una discapacidad. Y pues en ese momento mi vida deportiva se acabó, al menos esa fue la indicación médica que tuve, Ujú. ¿verdad? Y pues yo decidí no darme por vencida, por así decirlo. El deporte ha sido mi pasión, mi vida. Como te digo, desde los 2 años, yo digo que yo aprendí a bailar antes que caminar. Ujú. Mi, Pero mam- una pregunta, digamos, ¿tus papás tienen un trasfondo deportivo mi o cómo? mamá tenía una academia de ballet, por eso fue que yo empecé a bailar tan pequeña. O sea, yo desde que nací la acompañaba a ella. Yo vivía en Turrialba en ese momento. Ah, vos sos de Aturi. Ajá, y entonces vivía allá hasta los 8 años, entonces allá tenía la academia y la acompañaba desde que nací. Y ya cuando empecé a gatear, caminar, ya me metía a las clases, y de hecho es súper vacilón porque en las fotos se ve todas las chicas como de 7 años y yo así de este tamaño como de 2 años, ¿verdad? Bailando. Pero era algo que me encantaba, o sea, es algo que corre en mi familia. Tengo muchas familiares, tías, primas bailarinas, entonces... Y ese fue como mi primer inicio en el deporte, digamos. Y como te digo, ya después empecé a practicar gimnasia, que ya lo hice más a nivel competitivo, natación también a nivel competitivo, y ahí se empezó a despertar mi espíritu competitivo. Ajá, por eso fue que también empezaste como en teatrón, ¿verdad? Exacto. Sí, yo había nadado desde chiquitita y había hecho atletismo, nunca había hecho ciclismo, pero ya más grande, cuando decidí empezar en triatlón, pues empecé retomando la parte de la natación que la había dejado un poco como abandonada, digamos, un tiempo. Estaba corriendo en ese momento y dije, bueno, solo me falta la bicicleta. Entonces fui, me busqué una bicicleta y empecé a entrenar. Y como bien competitiva que soy, bien fiebre, Ujú, como 2 meses después me inscribí al primer triatlón que había a ver qué tal me iba, y me encantó, me enamoré del deporte, y ujú. ahí estuve como 8 años practicando triatlón. Pero no tuviste, digamos, alguna influencia o alguien que te dijera, mira, competí en teatrón o comprate una bici, eso es buena. O ¿cómo surgió, digamos, Bueno, en realidad yo la empecé a duda? correr como ya más competitivo, porque mis cuñados, Ajá. todos corrían. Y la familia de parte de la familia de mi papá también. Mi papá también había corrido toda la vida, pero nunca lo hizo como a nivel competitivo, siempre era recreativo. Ujú, Entonces como que me empezaron a poner la espinita ahí de que vamos a una carrera, no sé qué, entonces empecé a correr por eso. La natación, como te digo, sí la había hecho competitiva desde pequeña y siempre me había gustado. Y pues entonces, en eso empezó la moda, por así decirlo, del triatlón en Costa Rica, y todo el mundo ujú, empezó como a meterse en triatlón, y yo dije, ya tengo 2 deportes, me falta uno, ujú, nada me cuesta meterlo, voy a probar. ujú. Y fue así como empecé, y pues me encantó. ¿Y vos sos hija única o tenés más No, hermanos? tengo 2 hermanos, pero esos no hacen nada de deporte. Nada, haces vos por ellos. Exacto. Ajá. Ellos son más como del lado artístico. Ah, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Vos sos la mayor, la menor, la del Yo medio? soy gemela, tengo un Ah, hermano gemela. mayor, 3 años mayor, y soy gemela con un hombre pelirrojo, súper diferentes. Mm, qué Pero belleza. sí, sí, sí. De hecho, yo, bueno, de entre los dos, yo nací un minuto después, entonces soy la menor. Sos la menor. Sí, sí, sí. Ajá, qué interesante. Sí. ¿Y empezaste con natación? ¿En Turi empezaste ahí o Sí, en cómo, Turbia cómo empecé fue? natación en la escuela. De hecho, no me gustaba. Recuerdo muchísimo. Hace poco, de hecho, hablé con el que era mi profesor de natación en ese momento, y estábamos recordando cuando literal él me tenía que jalar porque yo me agarraba de los lockers porque no quería ir a la piscina. Ujú, Entonces me tenía que literal tirar a la piscina. Al principio no me gustaba para nada, y después me terminó encantando. En Turrialba, como estaba pequeña, no competía en natación, sino que fue cuando me vine para San José a los 8 años que me metieron mis papás a un equipo de natación. Y ahí fue que ya empecé como en la parte competitiva. ¿Y te viniste a Cartago? No,
A San José. A San José, Es que sí. se me Bueno, a cruzaron Curridabat. Ok, a Sí, Curry. sí, sí. Y, digamos, pero sola, con algún familiar. No, me vine se con mudaron todos para acá. me vine con mi mamá, mis papás se divorciaron, entonces me vine con mi mamá y mis hermanos para San José, mi papá se quedó en Turrialba. Entonces ahí empezó como toda la nueva vida en San José, buscar nuevas cosas, nueva escuela, nuevo todo. Y fue que entré en ese equipo de natación y estuve compitiendo bastante tiempo. Ajá. Y, digamos, ¿tu papá qué se dedica de tu mamá? Bueno, tu mamá dijiste de la academia. Mi mamá sí, mi mamá es escultora de profesión, pero toda la vida dio clases de ballet desde que tenía 18 años. Entonces tenía una academia y de hecho tuvo la academia hasta hace como 5 años que ya se pensionó. Y mi papá es ingeniero agrónomo. Mi papá se quedó viviendo en Turrialba y él allá tiene pues producción de caña, macadamia, etcétera, por allá. Sí, sí. Y bueno, empezaste, me dijiste que también desde pequeña se dieron cuenta que tenías la enfermedad o la patología. Bueno, en realidad cuando yo nací, me trataron alguna patología que tenía, pero el problema que yo tengo se descubre hasta la adultez joven. Entonces, no... ¿Qué fue el síntoma, digamos, que sentiste? Yo cuando estaba haciendo triatlón, estaba entrenando para un Ironman. Ajá. Y empecé a tener dolor en mi cadera izquierda. ¿Y lo hiciste el Ironman? No, al final no lo pude hacer. Entonces empecé a tener dolor en mi cadera izquierda y estuve como un año ignorándolo. Yo decía, no, esto es algo normal del deporte Típico endurance. del deporte. Ajá, exacto. Uno sigue. Sí. Hasta que ya llegó un punto en que literal ya no podía correr, era imposible. Un día me fui a bailar y tenía ya el ratito de no estar bailando porque como estaba entrenando para el Ironman, el entrenador me había dicho, si va a hacer Ironman, no puede estar haciendo otro deporte más porque no es bueno. Entonces yo había dejado de bailar un tiempo, pero un día decidí ir a bailar y estaba haciendo la ¿Pero la qué tipo clase. de baile? ¿Popular? Ballet. Ballet. Ajá. Estaba haciendo la clase y tenía que hacer un giro que tenía que levantar la pierna y cuando yo levanté la pierna sonó como una cáscara de huevo que se quebró y yo me quedé así y me empezó el dolor más fuerte que yo he tenido en mi vida. O sea, yo no podía literal ni apoyar la pierna. Me fui para mi casa, no me podía ni siquiera sentar. Esa noche no pude ni dormir y yo lo primero que pensaba era, no le puedo decir a mi entrenador porque estábamos literal a 5 meses del Ironman. Y yo decía, no le puedo decir que me pasó esto porque me va a matar, ¿verdad? Entonces no dije nada, pero al día siguiente me levanté y literal no aguantaba. Entonces tuve que decir, empecé a ir a fisioterapia. Tenía un triatlón en Costa Rica como un mes después que yo lo quería hacer en Punta Arenas. Entonces empecé a ir a terapia, le dije a la fisioterapeuta y ella me dijo, ok, vamos a tratarlo. No sé si vas a poder hacer el triatlón, pero vamos a tratar esto. Y en ese mes, cuando ya llevamos 3 semanas, la fisioterapeuta me habló y me dijo que, María, no estamos teniendo el resultado que estaba esperando. O sea, ya esto debería haber disminuido y más bien tu dolor va aumentando. Entonces aquí tiene que haber algo más. Entonces me dijo, ahora sí es momento de ir al médico. Entonces yo decidí pedir una cita con un médico acá en Costa Rica y él no tenía espacio. Entonces me recomendaron otro médico, fui donde este otro médico y llego y le digo todo y el médico me dice, ok, vas a ir a hacerte una radiografía y me la traes para ver qué sale. Y la fisio, ¿qué pensaba que era? ¿Una hernia? Ella no tenía, o sea, no tenía idea ya porque ya me había tratado como algo muscular, digamos, y no estábamos teniendo resultados. Entonces ya me dijo, eso tiene que ser algo más como de parte ósea, digamos, de hueso, ¿verdad? Que tiene que haber algo más. Entonces voy, me hago la radiografía, se la llevo al doctor. Cuando me dan la radiografía, que era ahí mismo en el hospital, yo la veo así a través de la ventana y yo, uy, qué bien, no tengo nada. Obviamente yo de radiografía no sé nada, ¿verdad? Yo, qué bien, no tengo nada, voy a poder hacer el triatlón, no sé qué. Llego donde el doctor, se la doy y me dice el doctor, no, aquí hay 3 cosas que no me gustan. Necesito que te hagas una resonancia y necesito que dejes de entrenar ya. Porque tenía un edema óseo muy grande en la cabeza del fémur. Y era muy... Un edema óseo que es como como por decir, el hueso empieza como a morir, porque no le llega sangre. Entonces, si yo seguía haciendo deporte o seguía entrenando y no sabíamos por qué estaba pasando esto, era muy posible tener una fractura y eso era una cirugía de emergencia que tenía que ser reemplazo en ese momento. Entonces el doctor me dice, tenés que dejar de entrenar porque tenemos que ver si en 6 semanas el edema baja, es porque es algo del deporte que lo está causando, pero si no baja es porque es algo más de tu anatomía. Entonces, lo único que puedes hacer es nadar. Y yo, ok, entonces me inscribí en aguas abiertas de 4 kilómetros, ¿verdad? Siempre intensita. O sea, yo no entendí que era recreativo. Pero bueno, en esas 6 semanas fui y hice las aguas abiertas. De hecho, que cuando iba como por el kilómetro 1.5, me empezó a doler demasiado. Y yo decía, ¿qué hago? Aquí tengo 2 opciones. O levanto la mano para que me saquen o nado más rápido para terminar esto más rápido.
Y de hecho eso fue lo que hice y nunca había nadado 4 kilómetros y quedé segunda en esa compi. Entonces, bueno, al día siguiente llegué a donde el doctor, no podía ni caminar y entonces él me dijo, Amalia, usted no entiende la seriedad de esto. O sea, usted no entiende la seriedad de lo que usted tiene. El edema óseo no se quitó. O sea, realmente no la entendías. No la entendía. O sea, no la quería entender, ¿verdad? Entonces, el doctor me dijo, ok, hay que hacer una cirugía. Y yo no estoy capacitado para operar a un atleta de alto rendimiento como sos vos. Entonces, te doy 2 opciones. O te vas para Estados Unidos o te operas aquí con el médico que yo había pedido cita y no tenía espacio. Y perdón, ¿y no te pasaba que por tu tipo de mentalidad de deportista y toda la vida estar haciendo deporte, decías, pero es que es un dolor, tal vez sí me lo puedo aguantar o tal vez sí me lo pueda quitar? O sea, el doctor me decía, yo no entiendo cómo usted está caminando. Y yo tenía un dolor que me molestaba, pero no me... O sea, incapacitaba. Sí, exacto. Para algunas cosas sí ya definitivamente no las podía hacer del todo, pero para otras pues me molestaba bastante, pero podía seguir. Yo tengo el umbral del dolor súper alto. Ajá, lo que te iba a comentar. Exacto. Entonces, el doctor me dice eso. Yo le digo, doctor, es que yo le pedí cita a este doctor, pero no tenía espacio. Me dice, ya él sabe tu caso, te está esperando mañana a las 3 de la tarde. Y entonces voy donde el doctor, y entonces me dice, ok, lo primero que me dijo es, yo sé que usted no tiene paciencia y quiero que sepa que esto es un proceso de mucha paciencia. Así que no sé dónde la va a sacar. Y yo, ok. Y entonces, bueno, ya me explicó todo. Me dijo, hay que hacer una cirugía, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y en ese momento, en ese proceso que yo venía, me empezó a doler la otra cadera. Entonces yo le dije al doctor, ok, doctor, me está doliendo la otra. Y me dice ahí el doctor... ya se te prendió la luz. Sí, ahí yo dije, ok, roja. Aquí. Entonces él me dijo, ok, no podemos hacer cirugía para las 2 caderas al mismo tiempo. Entonces vamos a salir de una y en el proceso de recuperación hacemos los exámenes de la otra a ver si qué tenés. Y una semana después me estaban operando. Y, ¿En Estados? No, acá, en Costa Rica. Y pues ahí tuvimos la complicación. Era una complicación que podía pasar. El doctor me había explicado, es muy poco probable que pase, pero me gané la lotería, por así decirlo, y pasó. Y es bueno que tuve un daño neurológico en la pierna. Entonces, bueno, saliendo de esa cirugía... ¿Y por qué es la complicación, digamos? ¿Porque se toca alguna vértebra? No, es una parte, es un nervio. Digamos, al hacer las incisiones para la cirugía se puede cortar algún nervio. Y eso es lo que pasa. Entonces, la señal hacia la pierna, digamos, la señal nerviosa, no llega ya bien. Ya entiendo. Entonces, cuando yo salí de la cirugía, yo no sentía la pierna igual. Y yo le dije al doctor, doctor, yo no siento la pierna igual. O sea, primero tenía muchísimo dolor y aún así estaba con medicamento fuerte, porque era una cirugía, o sea, como el doctor me dijo, esto es una cirugía mayor, es muy pesada esta cirugía. Invasiva, claro. Y yo no sentía la pierna igual. Entonces, bueno, en ese momento no sabíamos qué tanto era el daño que había tenido. Había que esperar a que empezara la recuperación y demás. Y en ese momento de incertidumbre, ¿qué pensabas? Yo estaba en negación. Ajá, te quiero hacer un paréntesis. Ok. Yo tuve una hernia. Ok. Yo entiendo un dolor de una hernia. Es algo terrible. O sea, yo en un punto de mi vida yo no podía mover el pie derecho. Y es terrible, o sea, el dolor, la incertidumbre, sí. que te dicen, no, que tiene que operarse, y no me opero, no me opero. Entonces, o sea, ¿cómo manejaste esa incertidumbre? Yo estaba en total negación. Yo tenía el Ironman, ya estaba como a 3 meses y medio del Ironman, que era mi meta, y yo en mi cabeza lo único que me pasaba era, yo me voy a recuperar para hacer el Ironman. Entonces yo como que simplemente bloqueaba todo lo que me decían. Fue muy rápido, ¿verdad? Todo fue súper rápido. Sí, todo fue muy rápido. Entonces, en mi cabeza, que algo hubiera salido mal o eso no, como que no entraba. Y de hecho el doctor me dijo en algún punto, usted no está queriendo entender lo que está pasando, pero era como mi mecanismo de defensa de la situación que estaba viviendo. Y cuando estábamos en el proceso de recuperación, hacemos todos los exámenes para la otra pierna y me sale exactamente lo mismo. Y entonces... En el momento que te empezó el dolor. Ajá. O sea, como a los 2 meses de la primera cirugía, hicimos los exámenes de la otra. Y salió exactamente lo mismo. Y 3 meses después me estaban operando de la otra. Y saliendo de la cirugía, el doctor me dijo que Amalia, su vida deportiva se acabó. Y en ese momento, pues ahí sí entré en shock, ¿verdad? Yo dije como, entre que me estaba despertando de la anestesia y todo, que me dieran esa noticia, y yo decía, ok, ¿sabe qué está pasando acá, verdad? Y ahí fue donde empezó como todo el proceso de negación, de enojo, de yo no quiero, yo tengo, o sea, ¿verdad? Ya yo había pasado en ese proceso, digamos, de la primera cirugía, recuperación y preparación para la segunda cirugía, el Ironman había pasado. Yo obviamente no lo pude hacer, ¿verdad? Mi idea fue en ese momento, ok, hago la natación, yo ya tenía la inscripción pagada, teníamos el viaje pagado, todo mi grupo de amigos hacia el Ironman.
Entonces ¿A dónde fuimos era ese Ironman? en Maryland. Ujú. Fuimos a la competencia y yo dije, bueno, hago la natación. Y el día de la competencia cancelaron la natación. No. Y yo decía, esto es una señal de que no lo tenía que hacer. Pero aún así yo estaba como en negación. En eso volví a Costa Rica, hacemos la cirugía de la segunda cadera y ahí donde el médico me dice su vida deportiva se acabó, ahí fue donde yo ya me cayó todo, ¿verdad? Y donde yo dije, ok, no puede ser posible. O sea, yo quiero volver a hacer esto. El ¿Te deporte acuerdas es mi de ese vida. día perfectamente como si fuera Total. ayer? O sea, yo me acuerdo despertarme de la segunda ¿A qué hora te cirugía. dieron esa noticia? La cirugía empezó como a las 7 de la noche, como a las 10 de la noche que yo salí de la cirugía, fue que del médico llegó y me dijo eso. O sea, yo recuerdo demasiado bien que yo estaba en la cama del hospital y que el médico nada más Pero llega y porque me él dice... supo, te dio ese dictamen tan... Sí, porque obviamente, o sea, cuando él ya operó y vio todo, ya él se cuando dio abrió. cuenta de que sí, de que ya no, Ujú. ¿verdad? Entonces, fue un shock. En Claro. ese momento yo, pues, las primeras semanas, uno está como muy enfocado en recuperar de la cirugía, en la parte de manejo de dolor, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que 3 semanas después de la segunda cirugía, yo llegué al consultorio del doctor y le dije, o usted me deja hacer ejercicio o me manda antidepresivos, pero yo necesito algo. O sea, me estoy en serio volviendo loca. O sea, yo necesito recuperar mi vida o empezar a entender qué está pasando. Y entonces él nada más me decía, paciencia, tienes que tener paciencia, tienes que tener paciencia. Y yo no tengo paciencia, ¿verdad? Entonces fue súper duro y ahí fue donde yo empecé a entrar en un proceso de depresión, en donde empecé como a enojarme con todo. Yo decía, no es justo, yo ya hice todo lo que está en mis manos, ya hice las cirugías, ya hicimos todo, porque esto me está pasando a mí, yo quiero volver a ser atleta, yo quiero volver a competir. O sea, en ese momento... Mi esposo en ese momento, ahorita ya no estoy casada, pero en ese momento él seguía haciendo triatlón porque él hacía triatlón y estaba entrenando para otra competencia. Entonces, verlo a él irse los fines de semana a hacer un fondo de ciclismo de 6 horas y yo no poder salir de la casa porque no podía ni manejar. Y era una tortura. Era una tortura. O sea, yo me acuerdo que él llegaba, por ejemplo, se iban a Jacó a hacer un fondo, a Herradura, llegaban a las 5 de la tarde y yo nada más decía, sáqueme de la casa porque yo ya me voy a volver loca. O sea, yo necesito salir. He pasado todo el día aquí con las 2 bicicletas mías pegadas en la pared ahí, viéndolas y, ¿verdad? O sea, era horrible. Y entonces fue un proceso como pregunta, difícil. ¿vos sos una persona religiosa? Sí, Ajá. pero en ese momento me enojé demasiado con Dios. Porque ¿Cuáles eran tus conversaciones con Dios en ese momento? yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué si o sea, yo le decía, yo creo que yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? No es justo, yo quiero seguir haciendo lo que yo amo, que es deporte. O sea, mi vida sin deporte no es. Yo desde chiquitita, cuando yo estaba en la escuela o colegio, yo salía del colegio, de la escuela y me iba a entrenar. Yo llegaba a mi casa a las 8 o 9 de la noche a entrenar, los fines de semana eran para competir. O sea, el deporte siempre, siempre, siempre fue muy importante en mi vida. Entonces, que simplemente me dijeran como, su vida deportiva se acabó, me estaban quitando más de la mitad de mi vida, ¿verdad? Entonces fue muy duro, fue muy fuerte y en ese proceso pues empecé al principio muy enojada. De hecho lo primero que hice fue vender las bicicletas. Yo dije, no puedo ver estas bicicletas aquí ya más. O sea, ya, chao, desaparecen. Después empezar a ver qué podía hacer, qué no podía hacer. El dolor seguía. Ajá, te iba a preguntar, o sea, ¿se intensificó, siguió igual, bajó? El dolor se intensificó en la pierna izquierda, que fue la primera operada y la que tuve el daño neurológico, porque ya tenía un dolor neurológico, era neuropático. Entonces ya era un dolor diferente, es un dolor que quema, es un dolor que ¿cómo se llama? Que es diferente, por así decirlo. Es incómodo y es limitante. O sea, es bastante limitante. Entonces, yo seguía igual con la parte de terapia y todo, y yo no veía mejoría, sino que cada vez, conforme iba pasando la recuperación y nos íbamos dando cuenta de cuánto había sido el daño neurológico, ya era más bien empezar a ver, ok, esta es su limitación, esta es su nueva realidad, y todo. Entonces... ¿En qué momento dijiste, ok, Daisy, me tocó bailar con esta? Amancémola. Ok, yo estuve, como te digo, 2 años en una depresión muy fuerte. De hecho, fue interesante. Sí, fue interesante porque yo empecé a ver qué podía hacer. Yo dije, yo necesito volver a encontrar algo. Entonces empezamos a buscar opciones. Empecé, qué sé yo, de hecho, lo primero que hice fue con un entrenador que quedaba en Belén, me acuerdo, don Alejandro, demasiado bien. Él me dijo que yo le puedo ayudar. Él tenía un gimnasio. Entonces, literal, yo iba y hacía un poquito de máquinas, todo tren superior.
pero no me gustaba. A mí el gimnasio nunca me ha encantado. Pero era lo que podía hacer. Hasta que estuve como 3, 4 meses y yo dije, no, esto no me gusta. Empecé a buscar como otras opciones y llegaba a algún lugar y me decían, no, es que nosotros no la podemos entrenar a usted porque no estamos capacitados. O no, es que la condición que usted tiene es muy seria para lo que nosotros, o sea, nosotros no sabemos cómo llevarla. No sé quién es cuánto, y se empezaron a cerrar un montón de puertas hasta que mi fisioterapeuta fue la que me dijo un día, ok, Amalia, te voy a dar una opción. Y yo, ajá, me dice, vas a hacer CrossFit. Y yo, ¿qué? Se volvió loca. Yo no he hecho CrossFit nunca antes en mi vida porque siempre he considerado que es peligroso, entre comillas, o que tiene esta fama de que lesiona. Y ahora que yo no puedo literal hacer nada con mis piernas, ¿cómo usted me va a decir que haga CrossFit? Me dice, bueno, yo tengo un paciente que es entrenador, ya yo le conté todo tu caso y él está dispuesto a ayudarte siempre y cuando vos le hagas caso y hagas lo que él te diga. Y yo, bueno, lo voy a pensar. Ya para eso yo había empezado a ir a terapia psicológica para tratar de salir de este proceso de depresión, pero fue interesante, y te lo cuento aquí, porque digamos, me acuerdo muy bien que llegué a una cita de una psicóloga y entonces ya le explico todo, ¿verdad? Yo no puedo hacer tal, todo bien. Voy a la segunda cita y me dice, ¿cómo te fue corriendo? Y yo, eso fue como que a mí me dijeran, ¿verdad? Yo dije, no vuelvo, o sea, no vuelvo. Como que yo sentía que nadie entendía lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando ya me dijo la fisioterapeuta de esto y después de mucho pensarlo, un día dije, bueno, voy a ir a probar. Y llegué a probar ese día a la clase de CrossFit, pero llegué, me senté en una banca, agarré unas mancuernas de 5 libras y empecé a hacer no sé qué, y yo decía, ¿qué es eso tan aburrido? O sea, yo vengo de hacer triatlón, de entrenar 4 horas al día, fondos de bicicleta de 6 horas, aunque ya habían pasado 2 años, pero mi cabeza se había quedado en ese momento. O sea, yo literal digo que esos 2 años de ese proceso, yo no sé qué pasó. O sea, no me acuerdo literal de casi nada. No sé, yo nada más iba así como flotando en la vida. Entonces mi cabeza se había quedado en cuando yo hacía triatlón. Claro. Y ahora iba y me sentaba. Y de CrossFit es súper corto el entrenamiento cuando uno hace una clase. Y yo decía, 15 minutos, ya terminó. ¿Y ahora qué sigue? No, ya terminó. Y yo, ¿qué? Jamás, no puede ser. Entonces no me gustó para nada. Pero era como lo único que podía hacer porque era la opción que me habían dado. Y con esta persona, ¿verdad? Con este entrenador. De hecho, recuerdo muy bien cuando fui a una cita con el doctor, cuando ya había empezado a hacer CrossFit, tenía como 2 clases de haber ido y tenía una cita de control con el doctor y llego y le digo, doctor, tengo algo que contarle. Y me dice, no me digas que estás haciendo CrossFit. Y yo, ok. No, Amalia, usted tiene que entender que su vida deportiva se acabó, usted ya no puede hacer esto, usted ya no puede hacer ningún deporte a nivel competitivo, lo único que puede hacer es natación a nivel recreativo. Pero él te decía eso, ok, él ya conocía tu dictamen claramente porque él fue el que te intervino, vio todo, pero ¿por qué él seguía con que ya no podías? ¿Porque podía aumentar tu dolor? ¿Porque podía aumentar el daño? ¿Por qué? En realidad... O simplemente porque es un dinosaurio que dice, no, como ya no puede, charita. No, o sea, a ver, yo pienso que mucho tiene que ver con la mentalidad de algunos médicos que no son deportistas tal vez, ¿verdad? Y que lo más fácil es como decir no, o sea, o ya, pare. Pero también es porque la condición que yo tengo es progresiva. Y al la cirugía no haber tenido el resultado deseado, yo en un futuro tengo que realizarme más intervenciones quirúrgicas y lo que tenemos que tratar es de alargar ese proceso o esa fecha, digamos, lo más que se pueda. Yeah. Entonces, al estar yo, digamos que volviendo a intentar hacer algo, estamos como haciendo mucho más rápido este proceso que deberíamos alargarlo por lo menos unos 15, 20 años. ¿Verdad? Entonces, más que nada es por eso. O sea, es porque en realidad la condición que tengo sí es una condición complicada. Ya de hecho, los próximos procedimientos que puedo hacerme no los puedo hacer acá, tengo que irme del país. Porque acá no hay la tecnología o lo que se necesita. Entonces, sí es algo como complicado, digamos, y con la complicación neurológica, pues eso todavía más, porque sí ya me deja una limitación física mucho más grande. Pero hoy día, digamos, hoy, en este momento, ¿tienes dolor? ¿Te duele? Sí, yo vivo con dolor 90% del tiempo. ¿Y un dolor de 1 al 10? 7, 8. Es alto. Sí, es alto. O sea, a ver, yo digo que uno nunca se acostumbra a estar con dolor o a vivir con dolor, pero uno se acostumbra. O sea, ya yo puedo vivir con eso. Sí, a mí me pasa jamás algo parecido, ¿verdad? Pero eso es como verse la nariz. Ahí está. Sí, pero sí. No, hasta que no te das cuenta que la ves, ahí está. Sí. De hecho, hemos buscado como otros métodos, porque sí estaba en un punto hace
hace unos meses en donde estaba utilizando muchísimo medicamento para el dolor y ya pues obviamente no es bueno, pues porque soy una persona entre comillas joven, entonces de ahí hay que cuidar obviamente todos los órganos. Claro. Entonces empezamos a utilizar ya más equipo ortopédico como esta cosa que ando en la pierna, que me ha ayudado un poco con el dolor. Entonces digamos, en lugar de tomar ahorita, por decirte algo, 5 o 6 medicamentos al día, tomo 1 o 2, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos tratando de manejar para poder ir como teniendo calidad de vida, claro, mientras vamos dando tiempo a que pasen los años. Igual cuando tenga que hacer esas otras cirugías más adelante es para un tema de dolor y no es para un tema de recuperar la funcionalidad, digamos, de mis piernas, porque eso sí no, o sea, al tener el daño neurológico, eso no es algo que se recupera. Entonces llegaste a donde tu doctor le dijiste que estabas haciendo CrossFit, te regañó, ajá, ¿verdad? ¿Y qué pasó más adelante? Bueno, entonces empecé a hacer CrossFit, ¿verdad? De hecho, yo decía que hacía ejercicios funcionales, porque decía, nadie puede saber que yo estoy haciendo CrossFit porque todo el mundo me va a matar. Obviamente al principio bueno, en ese momento... ¿Pero lo hacías en silla de ruedas? ¿O no, en ese momento yo caminando? Llegaba en muletas y me sentaba en una banca. No, en ese momento yo no tenía silla de ruedas para hacer deporte, por así decirlo, que es una silla especial, ahora podemos como tocar ese tema. Claro. Entonces yo iba y hacía, pero no me gustaba, o sea, yo decía, ¿qué es esto tan aburrido? Entonces, bueno, yo entré en un gimnasio, el entrenador con que estaba se fue de ese gimnasio porque abrió su propio gimnasio, entonces yo me fui con él, tuve el gimnasio cerró, entonces me quedé sin gimnasio y sin entrenador. Entré a otro gimnasio y en ese otro gimnasio donde entré, el entrenador, a ver, las clases eran de mucha gente y él era solo, entonces realmente no tenía como el tiempo o el espacio, digamos, para dedicarme a mí solamente. Sí, claro. Entonces, muchas veces llegué a entrenar y había algo que hacer y yo no lo podía hacer, entonces simplemente era como, siéntese ahí mientras ellos lo hacen. Un día llegué a entrenar y era correr y sentadillas. Y yo no podía hacer ninguna de las dos. Entonces, ese día yo dije, ok, yo creo que la vida me está diciendo que ya esto se acabó para mí. O sea, yo estoy llevando esto demasiado, lo estoy forzando demasiado. Y ese día yo me fui y yo dije, no, ya no voy a hacer más deporte, ya yo no voy a insistir más en esto. Ha sido súper frustrante, la verdad. Ya para eso llevaba probablemente 2 años y medio, una cosa así, en donde me habían cerrado 1000 puertas. Yo trataba y que era como no, como que la vida yo sentía que me decía no. Y ya estaba cansada, sinceramente. Y en ese momento, una amiga que había conocido en el segundo gimnasio donde había entrado, me había hecho súper amiga de ella, me dijo como, me viste que abrieron un nuevo box en Santana. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, fíjate que uno de los entrenadores es médico y es entrenador de CrossFit adaptado, acaba de hacer la certificación, es el primero en el país que la tiene. ¿Por qué no lo llamas? Y yo, no, qué cansado, ya, esto se acabó, ya estoy insistiendo demasiado. Después de mucho pensarlo, el fin de semana me metí como a ver quién era él y toda la cosa. El domingo en la noche le escribí y le dije como, es que quería ver si podía tener una cita con usted porque yo tengo tal y tal condición. Entonces quería ver si podía entrenar. Entonces me dijo, claro, vení el martes, tráeme todos tus exámenes y vemos, te hago una evaluación y vemos, ¿verdad? Si aplicas para competir en CrossFit adaptado. Entonces llegué el martes, le llevé todos los exámenes. Él me hizo la evaluación y efectivamente me dijo, sí, vos podés competir en CrossFit adaptado. Mandamos toda la organización de Estados Unidos, que ellos asignan una categoría competitiva, al igual que en un deporte paralímpico, ellos te hacen una evaluación de funcionalidad, de limitación de movimiento, etc. Y si vos aplicás, te asignan una categoría competitiva. Entonces ellos me dijeron, ok, su categoría competitiva es sentado. Entonces, ok, tiene que hacerlo en silla de ruedas para que todos tengan igualdad de condiciones. Entonces, pero cuando decidiste eso ya tenías... No, en ese momento no tenía silla competitiva. O sea, yo tenía silla normal. Silla? ¿Y cuánto tenías de hacer cross? Y tenía 6 meses, una cosa así, de hacer funcionales. Sí, de hacer funcionales. No cross. Ajá. Entonces, llegué el primer día a entrenar con él, que fue miércoles. De hecho, me acuerdo demasiado. Y me puso a hacer, no me acuerdo ni qué. Y yo, ay, no, ¿qué es esto tan aburrido? No, esto no me gusta. Otra vez, yo decía, no, ya, yo soy demasiado necia, ya. Llegó el segundo día, que fue viernes, y me acuerdo que era en la bicicleta, que nosotros la hacemos de frente. Y ¿cómo se llama? Y ese día quedé agotada. Y tirada en el piso, y yo dije, ok, creo que esto me gusta. ¿Verdad? El masoquismo salió. Y a partir de ese momento empezamos a entrenar. De hecho, él me dijo, ok, para empezar vas a entrenar 2 veces por semana. Y yo, ¿qué? ¿2 veces por semana? Jamás. O sea, yo necesito entrenar todos los días.
No, es que tienes que empezar a conocer tu cuerpo y toda la cosa y tienes que empezar a conocer el deporte y demás. Y empecé y como 15 días después de que empecé con él, me di cuenta que estaba el Open. Y... explicarles para los que no conocen el CrossFit, ¿qué es el Open? Open? El Open es como la competencia más grande a nivel mundial de CrossFit, es virtual. Todas las personas en todo el mundo hacen unas diferentes pruebas que van saliendo por semana y uno sube el resultado a una página y podés clasificar para ir a los CrossFit Games, que es la competencia más importante de CrossFit en el mundo, ¿verdad? Son varios procesos. El Open es la primera etapa, luego vienen los cuartos de final, luego vienen semifinales y ya luego viene el Open. En nuestro caso, en Adaptado, estaba el Open, que te daba clasificación directa a los Wildwood Games, que es el mundial de CrossFit Adaptado. Era como paralelo en ese momento. Entonces yo llego y le digo a mi entrenador, quiero hacer esta competencia. Y me dice, no, jamás, usted no tiene silla de ruedas para competir y apenas está empezando y se está conociendo, no se sabe los ejercicios, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, yo quiero hacer esta competencia. Y entonces me dice, es que necesitas silla. Y yo le dije, ok, ¿qué pasa si consigo la silla? Me dice, es que no la vas a encontrar porque es una silla hecha a la medida, es reforzada, es deportiva y hay que mandarla a hacer. Y yo, ok, ¿qué pasa si la consigo? Si la consigue, la dejo inscribirse. Así como diciendo, no va a pasar. Y yo, ok, está bien. Sí, va a llegar con una de Perling ahí, se la manda a hacer al soldador del barrio. Casi, estuve a punto. Y empecé a buscar y buscar y buscar y obviamente no encontraba. En eso como 4 días antes, me acuerdo, yo estudié fisioterapia 2 cuatrimestres. Entonces tenía amigos fisioterapeutas que terminaron la carrera. Y me acuerdo que uno de estos muchachos tenía una ortopédica. Y yo, Andrés, usted no sabe dónde puedo conseguir yo una silla con esta y esta y estas características. No sé, para que me la vendan. Yo me había metido a eBay, a todo lado, ¿verdad? A ver si conseguía. Y me dice... ¿Cuánto cuesta una silla de esas? Una como básica, por así decirlo, anda como entre los $4,500. Sí. Una ya competitiva, digamos, ya como la que uno necesita para más adelante, ya anda entre los $12,000 por ahí, más o menos. Uy. Entonces él me dice, tengo una que me acaba de llegar de exhibición para la tienda. Si le queda, se la presto. Y yo agarré para Heredia. Me voy, ¿verdad? Llego, me siento en la silla y yo dije, me quedó. Después me di cuenta que me quedaba demasiado pequeña. O sea, pero en ese momento la silla me quedó. Era perfecta. Y la silla era muy básica. O sea, era para exhibición, ¿verdad? No era para nada específico competitivo. Sí. Pero bueno, en ese momento llamo a mi entrenador y le digo, tengo la silla. Me dice, no puede ser. Y yo, bueno, aquí está, vea la foto. Le digo, yo me dejé inscribirme. Y me dice, hey, te tengo que dejar, yo te lo había prometido. Y me dejó inscribirme. Entonces me inscribí al Open. Y en ese momento eran 5 semanas, una prueba por semana. Entonces empezamos la primera semana, me acuerdo que eran wall balls. En ese momento nosotros realmente no sabíamos si él me podía tocar la silla, si no la podía tocar, si me podía pasar la bola, si no me la podía pasar, no sabíamos nada. Era nuevo para los dos. Totalmente. O sea, no había nadie en Costa Rica haciéndolo tampoco, ¿verdad? Él había hecho el curso en Estados Unidos, pero era un curso en donde era mucha teoría y un poco de práctica, pero no ya a nivel de competencia, digamos, ¿verdad? Entonces me acuerdo, de hecho, que yo estaba haciendo los wall balls y la silla se hacía como un poquito para atrás, porque claro, las sillas competitivas tienen una llanta que se llama la quinta llanta que no te deja volcarte para atrás, pero esa silla que me habían prestado no tenía esa llanta. O sea, era una silla de uso diario. Entonces se me hacía la silla para atrás. Entonces él se acostó en el piso, ponía las manos así y no me tocaba la silla porque no sabía si la podía tocar y si me penalizaban. Bueno, hicimos las 5 semanas y logro terminar en una de las posiciones para clasificar al mundial. Durante todo el año se hacen diferentes pruebas. Entonces te dan diferentes posiciones para que al final, dentro de la lista completa, clasifiques para ir al mundial. Entonces, en esa prueba, en el Open, había logrado quedar en uno de los spots, digamos, de clasificación. Entonces yo decía, ok, ahora sí. Primero no lo podía creer, ¿verdad? Y yo decía, ok, tenemos 2 meses para ir a Canadá a competir en el mundial. Voy a ir a hacer feo, literal, porque estoy empezando apenas en esto, ¿verdad? Entonces no tenía todavía tanto... O sea, mi espíritu competitivo en ese momento, cuando a mí me dieron el resultado de que había clasificado, o sea, se despertó, pero a un nivel así, ¿verdad? Como si hubiera hecho CrossFit toda la vida. Yo no sé, era una cosa como que yo necesitaba competir otra vez. Y yo siempre he sido una persona fuerte. Yo hacía gimnasia, entonces siempre he sido como de músculos grandes, ¿verdad? Una persona fuerte. Entonces, digamos que CrossFit me beneficiaba, por así decirlo. Empezamos a hacer todo, la visa de Canadá, que en ese momento había que sacar, le duraba como 2 meses y nosotros teníamos literal 2 meses.
Nos dieron la visa como 2 días antes de irnos a la compe. Después comprar los tiquetes, yo no lo tenía planeado ese viaje, entonces empezamos a hacer actividades dentro de la comunidad de CrossFit, todo el mundo se apuntó súper chiva, nos ayudaron a recaudar fondos, hubo empresas privadas que nos apoyaron y todo. Bueno, al final logramos ir al mundial. Y bueno, llegamos el primer día, ¿verdad? Yo con mi sillita pequeña. Y todo el mundo con ese chuzo de sillas. Y yo decía, ok, bueno. Para entenderlo en idioma que todos logremos comprender. Vos sos L, un ejemplo, y así ya era S. Sí, algo así. O sea, digamos que la forma de medir la silla es que cuando vos estiras la mano, tu dedo, el índice, tiene que llegar al centro de la rueda. Yo estiraba la mano y casi que mi mano pegaba al piso. Yeah. Entonces la silla, la rueda era muy pequeña para mí. Entonces, ¿qué pasa cuando la rueda es pequeña? Avanzas muy poco. Sos muy lento, ¿verdad? Entonces, eso era lo que pasaba. En ese momento yo, en realidad, ni sabía. Pero bueno, llegamos a la competencia, primer día de compe, natación, la primera prueba. Y yo venía de triatlón, venía de nadar, de competir y todo, y yo... Como un pez en la pecera. Ok, vamos aquí a ver qué. Claro, la otra chica que estaba compitiendo era 6 veces exmedallista olímpica para natación de Estados Unidos. Ella tuvo un accidente en cuadraciclo y competía en silla en ese momento. Entonces, De la misma categoría tuya. De la misma categoría. Entonces yo decía, uy, esta me va a ganar, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos tiramos a la piscina y empiezo yo a nadar así con mi espíritu competitivo al máximo, ¿verdad? Y logro ganar esa prueba. Y yo, ¿what? ¿Será que aquí hay alguna posibilidad de que a mí me vaya medianamente bien en esta competencia? Pero ibas no, sin la mentalidad de No, de yo ganar. iba a sentir que era competir otra vez. Competir presencialmente, eso era lo que yo quería. Pero yo llevaba 0 expectativas, 0. Obviamente dentro de la cabeza de uno siempre es como, ¿será que me va a ir bien? ¿Verdad? Exacto. Pero no era, o sea, yo decía, no, jamás. Sí. Entonces, bueno, llegamos a la segunda prueba, levantamiento. Me acuerdo que era un RM Snatch. O sea, de última, casi. Fatal. Tenía muy poco de estar haciendo funcionales. Y no levantaba tanto. Tercera prueba, ahí más o menos como en la mitad. Cuarta prueba, ahí seguimos. Terminamos el primer día y mis antebrazos eran un morete completo. Ya tenía reventados los antebrazos de la cantidad, de la carga de, digamos, de física que estaba teniendo en ese momento, que mi cuerpo no estaba tan acostumbrado a ese punto. Empezamos el segundo día de compe, empiezan las pruebas. Pero ¿por qué moretes a la hora de alzar la barra? Todo, la silla es puro hombro, puro brazo, antebrazo y hombro. Cuando vos ves a una persona en silla de ruedas, es puro trabajo de hombro y de antebrazo. Uno no lo cree, pero sí. Entonces, era mucha carga física entre eso, entre el levantamiento, entre la natación, entre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos el segundo día de compe, empezamos las pruebas, no sé qué, llegamos a la prueba número 8, que era la última prueba del segundo día de compe. O sea, eran 8 hits. No, eran 14 pruebas en total, en 3 días de competencia. Entonces, el primer día fueron 4, el segundo día fueron 4. Sí, súper cargado. Entonces, el segundo día para la última prueba, que era la prueba número 8, era una prueba de agilidad en silla. Las otras chicas tenían mucho más tiempo de usar silla que yo. Tenían una silla que les quedaba bien. No la mía, que era súper pequeña. Y nos dicen, ok, esta prueba es 1 milla corriendo en calle de lastre, o sea, con la silla, ¿verdad? Willys se llaman. 1,250 metros remando y 1 milla en silla. Corriendo otra vez. Ok. Todos en la salida, ¿verdad? Yo como si estuviera haciendo un triatlón de primera, me puse así en la salida. 3, 2, 1, pip. Y salen todas así con sus megasillas y yo... O sea, literal. Cuando yo vi que todo el mundo se empezó a ir y yo no podía ir más rápido, me empecé a frustrar demasiado. Se empezaron a ir todas, llegan todas al remo, empiezan a remar. Cuando yo llegué al remo, la última se estaba bajando el remo. Y yo empecé a remar. Y yo dije, aquí tengo que remar como si no hubiera un mañana. Y remé demasiado rápido. Me monto a la silla y ya ellas iban como por la mitad, digamos, del segundo tramo de corrida. Cuando llegué, era como ir y volver. Cuando llegamos al final del recorrido, digamos, para devolverse, llega un juez y le dice a mi entrenador, tóquele la silla y ella queda descalificada, no la desgaste más. Claro, ya había mucha diferencia de tiempo entre las otras que ya habían terminado y yo que estaba ahí en el medio. Y entonces, en eso llega mi entrenador y me dice, ok, te voy a tocar la silla y quedas descalificada, ya no sigamos.
yo me vuelvo y nada más le digo, no Ni me se le toque ocurra. la silla, no me toque. Yo lloraba de la frustración de que soy tan competitiva que tenía pena hasta cierto punto de que todo el mundo me viera llegar tan atrás. Entonces íbamos por un lago y él me decía, bueno, entonces mira qué lindo lago. Y yo, no tiene nada lindo. Y habían como unos bichitos y entonces me picaban y yo decía, las moscas pican. Y yo no sé, yo estaba pero frustradísima y pasaba y entonces habían ido otros amigos a la competencia, me ponían música y me cantaban canciones y yo nada más lloraba y lloraba. Cuando llegué estaban todos los competidores esperándome, 25 minutos habían terminado ya y yo apenas estaba llegando. Y yo llegué y tenía demasiada vergüenza, estaba súper frustrada, nada más agarré todo, nos montamos al carro, nos fuimos, llegamos al hotel y en ese momento yo me fui al cuarto y yo me puse a pensar y yo dije, ok, yo no he llegado hasta acá o no he pasado por todo esto para simplemente dejarlo botado en este momento. Sí. O sea, yo esto lo estoy haciendo realmente por mí, porque yo me quiero volver a demostrar a mí misma de que yo puedo volver a hacer deporte, puedo volver a ser atleta. Y no importa el resultado, o sea, estoy aquí, voy a disfrutarlo. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de estar aquí viviendo esto? Yo lo voy a hacer por mí. Pregunta, ¿y cuando llegaste, 25 minutos, me dijiste que todos los atletas todos estaban esperando? Ahí esperándome. Y obviamente el apoyo fue brutal. Sí, ¿verdad? De ellas. Sí, ajá. Pero yo ni vi eso, porque yo nada más quería así como... ¡No me abraces! Que me trague la tierra. Sí, fue horrible. Entonces, bueno, después de ese día, de que ya tuve esa conversación con mí misma, yo digo que esa prueba fue la prueba que cambió mi vida. O sea, definitivamente yo ahí tuve un cambio de mentalidad total. Y al día siguiente yo me levanté y las pruebas que faltaban para ese último día de competencia, las gané todas. Entonces, eso me estaba dejando... No me acuerdo muy bien qué eran, pero había de todo. Me acuerdo que había una que era como en zacate, como con una cuestita, y había una caja que era como de espuma, que estaba llena de bolsas de agua. Entonces teníamos que agarrar esa caja, pasarla por una pared, digamos, como un sandbag, pero con una caja de agua. Entonces era súper inestable. Entonces uno, entre el zacate, la tierra así como medio inestable, la silla y agarrar la caja, había que pasarla por un lado, después al otro lado pasarla, y esa era una. Después había otra que era como una prueba que tenía una cuerda súper grande, que era como sorpresa, hasta ese día nos la dijeron o nos la dieron, y había que hacer como para atrás y para adelante la cuerda. Entonces la gente se pegaba en la cabeza porque la cuerda pesaba un montón, y así, todas las pruebas eran diferentes. Cosas que jamás habías entrenado. Exacto. Después me acuerdo que había una que tenía que hacer como en la silla, nosotros nos ponen a hacer con solo las 2 llantas de atrás, que se llaman, bueno, son el wheelie hold. Entonces teníamos que hacer el wheelie ese, quedarnos con las 2 llantas de atrás sin que las llantas de adelante peguen, porque ya ahí como que es un no rep. Es como un dip, digamos. ¿Cómo? No, es como equilibrio con las llantas de atrás de la silla. O sea, tienes que levantar las llantas de adelante y quedar con solo las llantas de atrás. Okay. Entonces había que hacer eso, que yo nunca lo había hecho, y además había que jalar el sled. Entonces... Te está jodiendo. Ajá. Entonces de hecho me caí, me fui para atrás. De hecho había una muchacha que lo hizo con casco. Y todo, porque era como peligroso. Solo falta que diga. Y así, y también en la mano derecha había que agarrar bolas de fuego y tirarlas para arriba. Casi, solo eso faltaba. Pero sí, todas las pruebas eran así. Entonces, cuando terminé la tercera prueba de ese día, o algo así, sí, la tercera o la cuarta, algo así, quedaba solo una más y yo estaba en ese momento empatada con la tercera. En puntos. Ajá. Entonces, si yo ganaba la última prueba y la que estaba en segundo le iba mal... para llegar a cuarto, sí, el último. Cuarto, sí. O sea, fue exagerado la cantidad de puntos que y entonces yo decía, bueno, de aquí es darlo todo, ¿verdad? Para ver si hay alguna posibilidad de que entre a tercer lugar en podio. Y hacemos la última prueba, que tenía rope climbs y no me acuerdo qué otras cosas. Y termino la última prueba y terminé 3 segundos antes que la que iba de tercer lugar. Entonces terminaban 3 segundos y yo decía, ok, ¿qué pasó aquí, verdad? Ajá. ¿Ahora qué? Ajá. ¿La tabla qué o qué? Ajá. Bueno, en ese momento todavía no estábamos seguros de qué había pasado ni nada. Yo nada más me agarro la cara así y yo decía, no puede ser que yo gané esta prueba. O sea, esto puede ser bueno. Nos fuimos al hotel, nos cambiamos todo, llegamos a la ceremonia de premiación y yo les decía, ok, nadie se mueva de aquí, como si nosotros no estuviéramos, porque yo no sé qué está pasando. O sea, si nos llaman bien y si no, no, pero esto no puede ser, o sea, no, ¿verdad? Y en eso ya empiezan la ceremonia de premiación y llaman al tercer lugar, segundo lugar, y yo nada más les digo, esto no puede estar pasando, o sea, esto no puede ser cierto, y en eso me llaman a mí de primer lugar. Y yo,
¿Qué? O sea, en ese momento no lo podía creer, ¿verdad? Había ganado mi primer campeonato mundial. Increíble. Que más allá de haber ganado la competencia, era como demostrarme a mí misma que sí pude, que sí podía. Y fue como demostrarle, o sea, como decirle a todas las personas que me habían dicho en este proceso de que usted no va a poder, que sí podía. Porque cuando yo empecé con ese proceso de CrossFit, mucho de lo que recibí de la gente era como, es que usted es muy necia y usted está así porque usted no hace caso. Cuando lo que yo realmente tengo es una condición de nacimiento que no tiene nada que ver lo que haga o no haga. Simplemente nací con eso y punto. Pero obviamente la gente no lo entiende. Entonces a mí al principio me pesó mucho eso de que, ¿será que realmente yo estoy haciendo algo mal? Y en ese momento fue como decirle a toda esa gente que me había dicho no puede y decirle como, ok, sí pude, ¿verdad? Entonces personalmente fue algo increíble en donde yo realmente me di cuenta de que podía volver a ser atleta de alto rendimiento como había sido toda mi vida en otras disciplinas y pues que no solamente estaba ahí compitiendo, sino que estaba aspirando por un título de campeonato mundial, que es un título que cualquier deportista aspira y que nunca en mi vida pensé que iba a lograr. Y yo creo que si yo no hubiera vivido todo ese proceso de esos 2 años y medio, 3 años, más lo que vivía en la competencia y darme cuenta de todo lo que pasó y haber hecho ese cambio de mentalidad, realmente no hubiera tenido el resultado que tuve. Porque fue como redescubrirme a mí misma y como decir, ok, vamos con todo. Aquí había materia gris que no conocía. Exacto. Entonces fue increíble. Y en ese momento fue como darme cuenta de eso, ¿verdad? De que los límites realmente son más mentales que físicos. O sea, en ese momento yo entendí eso y yo dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? Yo no lo podía creer y cuando logré ganar el campeonato, como que hubo un boom en medios de comunicación y en la comunidad de CrossFit y todo, y un montón de gente me empezó a escribir y me decía, Ama, gracias por lo que acabas de hacer. Ama, por lo que vos acabas de hacer, yo me acabo de ir a meter al gimnasio. Ama, no sé qué, quiero hacer tal y tal cosa, quiero perder peso y vos vas a ser mi ejemplo. Y en ese momento yo dije, ok, acabo de lograr algo para mí, pero creo que esto va más allá de eso. Y esto va en tratar de ayudar a muchas personas que como yo lo pasé en este momento, han recibido muchas no o muchas veces les han dicho que no pueden hacer algo y es lo que uno se cree y yo les estoy enseñando o demostrando en este momento que realmente sí se puede si es lo que quieren. Entonces yo siempre decía, o sea, yo siempre digo, cuando alguien te diga que no puedes hacer algo, esa es la limitación de esa persona, esa no es tu limitación. O sea, realmente los límites los pone uno mismo. Y si uno quiere algo y uno trabaja por eso, uno lo hace. Yo llevé 1000 no, llevé la contraria, fui la mala, fui la peor paciente, fui la peor persona para mucha gente, pero al final logré mi sueño. O sea, y si no hubiera insistido y no hubiera hecho toda esa rebeldía que hice, por así decirlo, no lo hubiera logrado. Y si no hubiera pasado por todo ese proceso, que definitivamente fue demasiado duro, de 2 años y medio, 3 años, yo no hubiera tenido la madurez mental para poder llegar a ese momento, digamos, de la competencia y poder cambiar mi mentalidad cuando se me vino todo abajo en esa prueba y decir, ok, la verdad es que esto yo lo estoy haciendo por mí y porque quiero. Y a partir de ahí empezó este proceso lindísimo. Decidí seguir compitiendo. Realmente yo quería volver a sentir esa adrenalina de competencia, ese 3-2-1, sentir uno que siente una pelota aquí en la garganta, que no puede ni respirar. Eso era lo que yo quería volver a sentir y fue lo que sentí. Y yo dije, ok, yo quiero seguir compitiendo. Y empecé a competir, empecé a prepararme ya todavía más, ya a enfocarme más en la parte de alimentación, recuperación y ya más como un plan de atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Y empecé a competir y bueno, y ahorita llevo 4 años y medio compitiendo y bastantes buenos resultados, por dicha. Así que... Y sigo con las preguntas. Dale. Ajá. Llegaste al podio, ¿verdad? Ahí se te quebraron todas las estructuras, como dijiste, todo lo que te habían dicho, todo ese montón de columnas falsas, todo se te quebró, ¿verdad? Y la segunda competencia fue el segundo año en la misma competencia, en la misma categoría. La segunda competencia que hice, yo competí en julio en este mundial en Canadá. La segunda competencia que hice, competencia, digamos, fue Wodapalooza en enero, febrero, en ese momento en Miami. Entonces, que también, o sea, es otra competencia muy grande. Es una competencia, es la segunda competencia más grande del mundo, digamos, de CrossFit.
esa competencia fue muy interesante porque la chica que había quedado en segundo lugar, que fue esta 6 veces exmedallista olímpica para Estados Unidos, a ella le hicieron una entrevista en ESPN en Estados Unidos. De ella tiene muchos patrocinios, ha sido atleta olímpica. Y me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a ella cierra la entrevista diciendo: Amalia, yo voy por usted. Y yo... Entonces, obviamente el nivel de estrés o de presión que yo tenía para la segunda competencia era otro nivel. O sea, ya era, ahora sí, esto es como alguien quiere ir a quitarme del título que había ganado, ¿verdad? Es que a eso quería llegar. Una vez de que ya lo llegas, cumpliste la meta, ahora tenés un compromiso que no tenías antes. Es cada vez más difícil. Que pesa cada comentario que te dijeron, cada foto que viste, cada publicación. Total. Entonces eso te empieza a generar un estrés y una ansiedad. ¿Y cómo manejaste eso? Cada vez que uno gana una competencia es más estresante. Muchas veces, o sea, como se dice, lo fácil no es llegar, lo difícil no es llegar, lo difícil es quedarse. Y así es. O sea, definitivamente la presión externa e interna, digamos, que uno tiene es muy fuerte y es muy difícil manejar eso. Yo actualmente tengo una psicóloga deportiva que me ayuda en esto porque es definitivamente hay que aprender a manejarlo. Cada vez que hay una competencia es mucho estrés, me quieren quitar el título, ¿qué pasa si no gano? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Todo el mundo está esperando que yo vuelva a ganar. Y yo ahorita tengo 12 títulos internacionales, tengo 3 campeonatos mundiales, 3 títulos de atleta más fit del mundo, 3 títulos de Wodapalooza y 2 títulos de campeona europea. Entonces, cada vez que yo compito, todo el mundo simplemente está esperando que yo gane. Esa es la expectativa. Y no, claro. O sea, y para mí cada vez es más presión y más difícil, porque obviamente todo el mundo se está preparando para quitarme el título a mí, ¿verdad? Entonces, yo tengo que cuidar demasiado los detalles, el entrenamiento, la recuperación, absolutamente todo, porque yo sé que absolutamente todo mundo está esperando derrotarme a mí. Entonces, mucha presión. Ok. Cuando uno compite, todo el mundo quiere quedar de primero. O sea, vos te preparás, entrenás en las madrugadas, no sé, o sea, ahorita me comentas un poquito de tu rutina, pero como decís vos, en el 3, 2, 1, uno piensa que uno es el que va a llegar de primero, pero todos están pensando... Todos van tras de eso, ¿verdad? Totalmente. Como tiburones. Sí, totalmente. Como te digo, es súper estresante. A ver, por dicha, a mí eso me gusta. O sea, esa adrenalina extrema que uno siente justo antes de salir, a mí me encanta. Entonces yo creo que eso me ayuda hasta cierto punto a poder tener un buen rendimiento en competencia, ¿verdad? Y siempre me ha pasado, cuando hacía triatlón era igual. O sea, yo entrenando, mi cabeza es una cosa. Pero cuando yo compito, mi mentalidad es completamente diferente. O sea, yo simplemente voy y le doy con todo. No te dejas, o sea, yo ni una sola moneda. Nada. Yo me desconecto del mundo literal. A mí me pueden preguntar, ¿usted se acuerda lo que usted hizo durante tal prueba? No. O sea, yo simplemente me desconecto, le doy con todo y después me vuelvo a conectar. Y yo ya en este proceso y con mi psicóloga, como te digo, hemos entrenado la cabeza de tal forma de que yo no, digamos, cuando me siento cansada, no dejo que eso me traiga abajo, sino que, o sea, es como son técnicas, digamos, como para entrenar tu mente a que no te caigas cuando estás cansado, cuando te pesa mucho, cuando eso. Y parte de eso es como desconectarse. Y me di mucho cuenta este año que empecé a practicar pádel como una actividad secundaria, porque yo llegaba y me metía a la cancha y estoy tan acostumbrada a desconectar mi cabeza cuando estoy haciendo algo que literal me desconectaba y me tiraban la bola y yo me quedaba así. O sea, esa conexión de cerebro-cuerpo, como que yo ya la entrené demasiado para que más bien no pase. Y en pádel todo es muy físico. Es como la bola viene aquí, pega aquí, va para allá, para que hagas el punto y yo... O sea, es otra cosa totalmente diferente. Y ahí fue donde yo dije, wow, de verdad que como uno entrena la cabeza para lo que uno quiere o necesita en ese momento. Y vos tenés como un ritual, usamos, ¿cómo son tus días previos y inclusive tus minutos antes de la competencia? Eso ¿Tienes es un ritual? No, mentira. Sí, tengo como, digamos, sobre todo como el mismo día de la competencia o minutos antes de la competencia. Los días antes, pues es cuidar muchísimo la alimentación, es como, pues, ¿verdad? La parte de las cargas, etcétera. Pero el día de la competencia, yo sí, bueno, el día antes siempre hago meditación. O sea, yo me voy sola y hago una meditación para atletas. ¿Cómo es una meditación para atletas? Es una meditación guiada
en donde te empezás a pensar, digamos, mucho es visualización. O sea, la parte visual o visualizarte en competencia es muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro se cree lo que vos te imaginas. Entonces, de hecho, mi lema de vida es cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. Y eso aplica demasiado acá. ¿Por qué? Porque si vos pensás en negativo, te van a llegar cosas negativas. Si vos pensás en positivo, te llegan cosas positivas. Entonces, si vos lográs visualizarte en la competencia, literal hasta con la ropa que estás puesta, o sea, que estás usando, cómo es el escenario de competencia, qué vas a hacer, cómo vas a entrar, absolutamente todo, tu cerebro se cree eso. O sea, el cerebro realmente no sabe si eso está pasando o lo estás visualizando. Vos ganas primero la competencia en la mente. Total. Entonces, mucho de mis días antes, digamos, probablemente, es vacilón. Yo 3 días antes de la competencia entro en un estado de nervios que mi entrenador, mis amigos y todo el mundo es como, ya estamos a 3 días de la competencia, ¿verdad? Porque yo empiezo a pensar de todo. Paso ese tercer día y 2 días antes lo que empiezo es visualización. Full visualización. Empiezo a usar técnicas diferentes. O sea, yo tengo diferentes cosas. Esta pulsera que tengo acá dice Think Gold, que es piensa en oro. Entonces, bueno, ya se está borrando, pero la tengo aquí desde hace mucho tiempo y es como recordarme que este es mi color, esto es a lo que yo voy. Think Gold. Los espejos de mi casa, las ventanas están todas rayadas con pilot rosado fosforescente en donde dice, usted puede, yo voy a ganar. Y no es por crecerme, es para creérmela yo, ¿verdad? Sí. Yo tengo un dicho parecido, bueno, que una vez lo apropié. Dice que terminas fingiendo y... ¿No? ¿Cómo es? Empiezas fingiendo y terminas creyendo. Totalmente. Hay que creérsela. Yo, digamos, de hecho, yo dibujo en el espejo del baño, dibujo el podio y pego una foto mía en el primer lugar. Y cosas así, o sea, como que me lleve la parte mental a creerme realmente lo que voy a ir a hacer. Y justo antes de la competencia, o sea, antes de cada prueba, yo sí me tomo unos minutos yo me pongo las manos acá en la cara y empiezo a hablar con Dios y le digo, ok, Diosito, esto lo hago por mí porque es lo que a mí me gusta, pero esto lo hago para ayudar a mucha gente. Esto quiero que salga bien porque a través de esto mucha gente se va a dar cuenta de que también puede y de que los límites, como decía ahora, nos los ponemos nosotros mismos. Entonces siempre hago eso, aquí me persino y vamos para adentro. Y como te digo, o sea, en la prueba me desconecto completamente, le doy con absolutamente todo, nunca me guardo nada en ninguna prueba. Salgo de la prueba y ya otra vez volvemos a la realidad. Y viene la siguiente prueba y exactamente lo mismo. Y así es. Ese es como mi ritual, digamos. Obvias el cansancio, obvias el hambre. Yo no siento nada, todo, nada. Sí, exacto. Nada de eso se siente mientras estoy en la competencia. O sea, es como que he logrado desconectar la cabeza a ese nivel, digamos. Pero me llama mucho la atención porque, digamos, cuando estabas comentando de que tuviste una etapa ahí de depresión profunda, aunque estuviste en depresión, o sea, estabas en el barro, pero no te quedaste patinando en el barro. O sea, inclusive estabas a 30 centímetros, 3 milímetros de ahogarte en el barro con la nariz, pero dijiste, voy caminando poquito a poco, poquito a poco, para algún lugar voy, pero vas. Sí, y claro, sí. Ya al ganar, al estar en tu nicho, potenciaste eso a un grado increíble. Sí. Al principio, como te digo, o sea, cuando estaba en ese proceso fue súper difícil. O sea, realmente yo logré salir de eso por amigos y familia que me apoyaron. Mis amigos de triatlón en ese momento fueron increíbles. Todos era como, vamos a nadar, ¿qué es lo que usted puede hacer? Vamos juntas, haga algo, salgamos. O sea, como que ellos no dejaron que yo me fuera como al fondo completamente, digamos. Aunque en algún momento sí siento que llegué ahí. Y yo creo que muchas veces, no sé si desgraciadamente o es lo que tiene que pasar, hasta que uno no llega a ese punto, realmente no se da cuenta y no sale de ahí. Pero aunque estuve bastante mal y bueno, estuve en tratamiento médico y toda la cosa, ¿verdad? Porque definitivamente el deporte es salud, no solo física, sino también mental. Entonces, al vos ser una persona tan deportista toda tu vida, que te corten eso y te corten todos los impulsos que el cerebro hacen para que vos produzcas endorfinas, no sé qué, no sé cuánto. Obviamente lo primero que el cerebro hace es depresión, o sea, es automático. Entonces, salir de eso no es fácil. Pero sí, o sea, por dicha, pude en algún punto decir, ok, yo soy una persona que le gusta sonreír y yo en este momento no estoy sonriendo, yo estoy apagada. Yo quiero volver a sonreír, quiero recuperar mi sonrisa.
Y fue en ese momento donde yo empecé a buscar qué. Y no sé cómo ni por qué tuve la fortaleza de que por más veces que me dijeran no, yo siempre busqué y seguí insistiendo hasta que llegó alguien que me dijo sí. Y obviamente cuando ya empecé a hacer del deporte y empecé a tener pequeñas metas y empecé a ver que podía lograr cosas y ya pude competir y tener buenos resultados, y obviamente ya eso fue, ¿verdad? Me disparó completamente, más bien a estar súper bien anímicamente, que al principio no fue fácil porque, por ejemplo, me costó muchísimo aceptar que tenía que competir en silla de ruedas. A mí me daba pena. Yo decía, yo no quiero que la gente me vea sentada en una silla de ruedas. No es lo mismo sentarte en una silla de ruedas porque te torciste un tobillo y fuiste al hospital a que te hagan una radiografía, a que te digan, ok, su nueva realidad para que usted pueda hacer el deporte que a usted le gusta o su vida diaria es usar una silla de ruedas. O sea, eso es muy fuerte emocionalmente. Por supuesto. Y recuerdo que un amigo un día de triatlón, de hecho, yo estaba súper ahuevada y él me dijo como, ok, ama, vea, usted hace triatlón, usted va y nada. Luego usted sale de la natación, se monta en la bicicleta y hace la parte del ciclismo y después corre. La bicicleta tiene una llanta adelante y una llanta atrás. Usted ahora se va a sentar en una silla de ruedas que tiene una llanta a un lado y una llanta al otro para hacer su disciplina deportiva. Es su herramienta. ¿Qué importa cómo sea? Usted va a poder hacer su deporte y desarrollarlo al 100% de sus capacidades con su herramienta de trabajo, que puede ser una bicicleta o una silla de ruedas. No tiene nada de malo. Y en ese momento yo dije, pucha, la verdad es que tiene toda la razón. O sea, es mi herramienta para poder hacerlo. Sí. Y muchas veces uno piensa que la silla de ruedas es para una persona, o sea, la silla de ruedas limita. Y más bien es todo lo contrario, la silla de ruedas te da independencia. Porque si yo no pudiera hacerlo en silla de ruedas, yo no puedo hacerlo de otra forma, porque yo, si no tengo que usar las muletas, ¿y cómo puedo usar los brazos? Si yo estoy sentada en mi silla de ruedas, tengo la independencia para poder hacer todo lo que yo quiera con mi tren superior al nivel que yo quiera. Levantar lo que yo quiera, moverme como yo quiera, etcétera. Sí, hay otras cosas que son más limitadas, pues sí, pero de ahí. ¿Verdad? Yo siempre digo, en esta vida todos nos tenemos que adaptar en algún momento. Usar anteojos es una adaptación. ¿Por qué? Porque no ves bien. Entonces, esa es una adaptación que la gente lo ve súper normal porque es normal en la sociedad y mucha gente lo usa. La silla de ruedas es normal. Y eso lo he aprendido ahora, pero como te digo, al principio fue un shock súper fuerte tener que aceptar que iba a tener que usar silla de ruedas para poder hacer mi disciplina deportiva. ¿Y vos consideras que socialmente vivimos en una época donde la gente eso ahora tiene como cierto estereotipo? Totalmente. Es un tema difícil, la parte de la discapacidad y la sociedad, por así decirlo. Creo que la sociedad no está preparada para ver a una persona en silla de ruedas, como que la gente entra en shock. Y me ha pasado muchísimas veces, sobre todo cuando viajo, por ejemplo. Me ha pasado, por ejemplo, desde que me dicen, es que usted tenía que documentar la silla como si fuera un pasajero más. Y yo, ¿cómo? ¿Tenía que pagar un pasaje extra por la silla? ¿Cómo? Sí, así, o sea, me dicen en el counter así, bueno, ya la vamos a ayudar para que la pueda llevar. Y yo, o si no, entonces me dicen, tiene que dejar su silla de ruedas aquí y le llega al puerto de destino al final y ahora va en la silla de ruedas del aeropuerto. Y yo, no, es que mi silla es hecha a mi medida, o sea, es para que yo esté cómoda. O me ha pasado, por ejemplo, ¿tiene un dictamen médico para poder viajar? Y yo, no, es que sin dictamen no puede viajar. Ahora lo último que me pasó en el último viaje fue que iba en mi silla cuando iba a pasar por migración, ¿verdad? Con esta cosa que uso en la pierna. Llega el guarda y me dice, quítese lo que tiene en la pierna y pasa caminando. No puede ser. Y yo, vea señor, ¿cómo le explico que no puedo? ¿Verdad? Y entonces yo también llevaba las muletas, entonces me dice, bueno, desarme las muletas. Y yo, no las puedo desarmar. Es una falta de capacitación totalmente total de las empresas. Entonces paso ya, ¿verdad? Al final la cosa está el control de metales y no sé qué. Obviamente suena todo. Entonces llega una tipa toda prepotente. Entonces lo revisan a uno y entonces lo tocan absolutamente todo. Bueno, ya digamos que estoy acostumbrada a eso. Y entonces nada más me dicen, venga. Y me llevan para una esquina. Y yo, ¿para dónde me llevan? Y nada, me dicen, nada más venga. Y yo, ¿me puede decir para dónde me lleva, por favor? Y me dice, vamos a revisar la silla. Y entonces vamos a esa esquina y yo, bueno, está bien. Voy a la esquina, se entregó el pasaporte, no sé qué. Llega un tipo y ni siquiera hablarme, me hace con la mano así. Como un perro, o sea, como diciendo, levántese. Y yo, disculpe, ¿qué quiere? Y yo, no le entiendo. Que se levante, me dice. No puede ser. Y yo, vea, señor, qué pena, pero es que yo no me puedo levantar. O sea, me puedo levantar con las muletas, pero ¿qué pasa si yo del todo no me pudiera levantar? Le llamo al perro.
así como amenazándome. Y yo, ¿por qué no llama al perro de una vez mejor? O sea, ¿verdad? Entonces lo que yo digo, es un problema muy social de que la gente realmente no está... No hay cultura. Sí, o no está existe. acostumbrada. Entonces, donde ven una persona en silla de ruedas, no saben qué hacer. Es lo mismo que yo digo, ¿cómo es posible que en este país un parqueo para una persona con discapacidad tiene un cono? Ajá. O sea, ¿cómo es posible? Entonces yo tengo que ir, parquearme al frente, dejar el carro al frente, bajarme en mi silla de ruedas o en mis muletas, correr el cono, volverme a meter al carro, meter el carro. O sea, no. Y si hay lluvia o lo que sea, porque el guarda te ve, y me ha pasado muchas veces, que llegan y me dicen, ¿usted está embarazada? Y yo, vea, señor, es que estar embarazada no es una discapacidad, qué pena. Y ya, entonces, ¿por qué? Y yo, ya, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, pero muchas veces me han dicho como, es que usted se ve muy joven y se ve muy bonita, como para... Y yo, es No que acaso puede que ser. tiene que uno ser feo o lo que sea para... Hasta ¿verdad? que me da pena ajena. Pero son cosas que pasan y por eso te digo, es un tema muy social, definitivamente, el tema de la discapacidad. Y por eso es que se cierran tantas puertas a muchas personas que tienen una discapacidad de poder practicar una disciplina deportiva, ¿verdad? Sí, porque no todos tienen el pushing que tenés vos. No, ¿verdad? todos son Vos me dijiste tan ahora que... malcriados como yo. Vos me dijiste ahora que de que sí, te costó mucho al principio, pero es que no había nadie que, o sea, por lo menos en esta disciplina, que haya abierto el camino como lo hiciste vos. Sí, sí, sí. Y así, como dices vos, a nivel social, cuesta muchísimo. Ha sido todo un cambio. Por Ajá. ejemplo, aquí en competencias en Costa Rica, o sea, yo tengo que competir afuera porque aquí no hay competencias con categoría adaptada. Y además que nada un tema de que porque la gente le da miedo, entonces les da miedo abrir una categoría nueva, porque no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué he hecho yo? Pedir en competencias que me dejen competir en categoría modificada, que es más o menos mis pesos RX sentados, ¿verdad? O sea, utilizando la mitad del cuerpo, sin ninguna adaptación o con las mínimas adaptaciones, o sea, solamente con adaptaciones funcionales de que ya yo no lo puedo hacer, pero con los mismos pesos, para que la organización no tenga que, entre comillas, complicarse tanto en hacer las adaptaciones, digamos, y que yo pueda demostrar, porque sé que parte de lo que me toca es abrir camino y enseñarle a la gente que todos somos atletas de alto rendimiento y que todos podemos competir en el mismo piso de competición. Entonces es demostrar en esas competencias, en donde obviamente yo la tengo más difícil porque no son competencias que están diseñadas para hacer con solo tus brazos 3 días de competencia. Pero es parte de lo que a mí me toca y es parte de cómo he podido ir logrando abrir camino y, por ejemplo, competencias ahora, bueno, no sé si puedo decir como nombres de competencias o lo que sea, pero bueno, por ejemplo, Mancuerna, que es una competencia para principiantes, desde el año pasado ellos me contactaron y me dijeron, Ama, queremos tener atletas adaptados. Entonces, vos te vas a encargar de la parte de las adaptaciones y del jueceo de los atletas adaptados. Que esto me parece súper bien porque son atletas que antes no tenían ni siquiera la posibilidad de hacer una competencia. Después de eso es difícil, no hay más competencias con categorías adaptadas. Hemos tratado de traer categorías adaptadas, pero es algo que ahí va. Creo que ha tenido un buen resultado. Cuando he estado en competencias y he competido, la organización queda pues bastante contenta del impacto que se causa, digamos, pero todavía falta. O sea, todavía yo sé que no van a abrir una categoría. No estamos ni en pañales en ese tema. Exacto. Pero es algo que a nivel, digamos que latinoamericano, por así decirlo. Cuando yo empecé CrossFit adaptado, en Latinoamérica también está súper en pañales. En Estados Unidos sí está súper desarrollado, que fue donde se inventó, y en Europa, pero en Latinoamérica no. Entonces yo me he convertido hasta cierto punto en un referente latinoamericano o de países de habla hispana en el deporte de CrossFit adaptado, ¿verdad? En la disciplina. Claro, me imagino que en Estados Unidos tiene un auge muy grande por todas las personas que han perdido tal vez todos los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra, ¿verdad? Correcto. Que han perdido alguna pierna, algún brazo o algo, ¿verdad? Y además es un país mucho más grande, entonces hay muchísima más población. Y más presupuesto, claramente. También mucho apoyo de empresas, de gobierno, etcétera, cosa que aquí es nulo, ¿verdad? Entonces, por ahí anda. Sí, y Ama, pregunta, vos tenés también una empresa, ¿verdad? Ahora estábamos mencionando, tenés una empresa de... Diseño de interiores. Diseño de interiores. ¿Quieres hacerle publicidad? ¿Cómo se llama? Tiene mi nombre, Amalia Ortuño, Diseño Interno. Ajá. Sí, tengo una empresa, trabajo en diseño, ya tengo un ratillo, como 12 años de trabajar en diseño. Hice mi propia empresa hace 3 años. Antes trabajaba en una oficina, me independicé con una idea de poder dedicarme un poco más al deporte,
Sin embargo, pues, como es una realidad en este país, uno no puede vivir del deporte, entonces tengo que estar full en la empresa. Entonces, digamos que mi tiempo se distribuye entre entrenar en la mañana, trabajar todo el día y entrenar en la tarde para que me dé tiempo y poder tener los ingresos para cubrir los gastos de competencia. Gracias a Dios, en este momento cuento con más patrocinio de empresa privada que me ayudan a cubrir muchísimos de los gastos de competencia. Sin embargo, hay todavía algunos que quedan descubiertos que yo tengo pues, que generar ingresos. Además que ese apoyo de empresa es para las competencias. Para mi día a día, yo de la parte de diseño, digamos, es lo que me da el vivir, por así decirlo. Sí, ¿y cómo manejas bien ese balance? Porque vamos a ver, la gente no entiende. Es que yo tengo una empresa, sí, pero tener una empresa significa que tienes que hacer cotizaciones, que tienes que ir a donde los clientes, que tienes que comprar materiales, que tienes que ir a supervisar, que tienes que estar imprevisto. Y resulta que en algún momento del día tienes que entrenar. Y en algún momento del día tienes que prepararte tus alimentos. Y en algún momento del día tienes que ser pareja, ¿no? O sea, no sé, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejas ese balance sin que te afecte? Ok, bueno, este año tuve que tomar la decisión, que eso fue una buena decisión que me costó mucho, de buscar... De mirarle al novio, ¿no? De buscar apoyo en la empresa. Ajá. Entonces ya tengo una chica que está trabajando conmigo, que ella me ayuda muchísimo. Entonces yo me he dedicado, digamos, que a toda la parte de andar en la calle, por así decirlo, de conseguir proyectos nuevos, de hacer inspecciones, de reuniones con clientes, etcétera. Mientras que esta otra chica está diseñando y yo le voy haciendo correcciones de diseño por el celular, que ahora todo es tecnología, ¿verdad? Y vamos revisando y vamos así. Y así es como he podido, digamos, que este año enfocarme un poquito más o dedicarle, o sea, a ver, entrenar sin estar tan estresada, por así decirlo, porque entonces era, entrene, corra, termine rápido, tiene este tiempo apenas, ahora sí, váyase a trabajar todo el día, almuerza a las 3:30 de la tarde, un sándwich o lo que sea rápido, porque tiene que volver a ir a entrenar, después llegue a la casa a contestar correos y ya estaba en un punto en que ya me estaba afectando. Y a toda mi gente de alrededor. Entonces tomé la decisión para poder ahora, o sea, yo veo esta parte deportiva ya como otro trabajo. ¿Por qué? Porque yo recibo apoyo, como te digo, de empresas. Claro. Que ellos, pues, recibo un pago, por así decirlo, y yo tengo que rendir, ¿verdad? Tengo que tener un buen resultado como si estuviera entregando un proyecto. Entonces, ya yo lo veo como un segundo trabajo. Entonces, decidí, pues, dedicarle un poquito más de tiempo para poder hacerlo, por lo menos disfrutarlo más y poder tener un buen resultado sin estar tan estresada. Porque ya yo sentía que me iba a literal enfermar claro. de andar corriendo todo el día tanto. Entonces, he logrado un buen balance, estoy contenta. Pero bueno, siempre ahí quisiera poder dedicarme más a la parte deportiva, que estoy en unos muy buenos años de esta etapa de mi vida, digamos. Pero sé que tampoco quiero descuidar del todo la parte de diseño. Ajá. ¿Y te ves compitiendo? Sí. ¿Toda la vida? No. Hasta llegar a la categoría Master. No, yo creo que, a ver, CrossFit es muy demandante físicamente, es un deporte bastante loco. Así que yo creo que, no voy a decir justamente, pero yo creo que unos 3 años más. Ajá. Sí. Y después vamos a ver. Sí. Bueno, hablamos de competir, obviamente, pero siempre vas a seguir involucrada. Sí. Yo definitivamente deporte siempre voy a seguir haciendo. O sea, yo digo que 3 años, pero si mi cuerpo me lo permite y sigo teniendo buenos resultados, seguiré más tiempo, ¿verdad? Pero sí, a mí me encanta, o sea, esa parte competitiva. También quiero como el próximo año competir en competencias en donde sean más como de abrir camino, ¿verdad? Tal vez no, o sea, sí estar en el Mundial, en los CrossFit Games y en el Campeonato Europeo, que para mí son competencias muy importantes, pero además de eso empezar a ir a otros países que están apenas abriendo la categoría adaptada y ser como ese referente. O sea, que la gente vea que puede llegar a eso. Y como te digo, creo que es parte de lo que me toca y lo que nos toca a los atletas adaptados, que en este momento estamos teniendo buenos resultados en el país, que son bastantes. ¿Cuánta es la comunidad, digamos, de atletas adaptados en este momento? Bueno, en CrossFit o en general. ¿En CrossFit? En CrossFit somos pocos. Y te lo digo también por un tema de recursos, ¿verdad? O sea, para competir tienen que salir y no todos los chicos tienen la posibilidad de estar pagando 5 competencias al año afuera o una o la que sea. Entonces hay varios chicos entrenando, pero más como por salud, no tanto a nivel competitivo.
Y además que también están como empezando, entonces tal vez no tienen como tanta experiencia para la parte competitiva. Hay otros chicos que sí están ya más metidos en la parte competitiva. Todavía no hay ninguno que haya ido a ninguna otra competencia afuera, digamos. Espero que el próximo año ojalá se pueda dar. Pero ahí vamos, poco a poco, abriendo camino y también creando conciencia dentro de la empresa. O sea, yo también digo, no solamente para mí y el deporte adaptado, pero cuántos buenos atletas de CrossFit convencionales hay en este país que literal tienen cero apoyo. Sí, nulo. Entonces, por eso es que tampoco se pueden desarrollar a nivel internacional también, porque no pueden estar saliendo a competir, no pueden tener ese roce entre otros atletas en donde literal viven del deporte. Esas empresas que te patrocinan, esas empresas tuvieron el acercamiento con vos o vos con ellas. ¿Cómo funcionó eso? No, bueno, todas han sido que se han acercado a mí, por dicha. Cuando gané el primer campeonato mundial, como te dije en un principio, tuve una buena cobertura de medios porque fue como un boom, o sea, Tika gana campeonato mundial. Entonces salieron artículos en periódicos, en otras cosas, y hubo empresas que se me acercaron y me dijeron como, hey, te queremos, ¿cómo te podemos apoyar? Al principio todo era mucho como canje de producto, ¿verdad? Ya poco a poco eso fue cambiando conforme mi currículum deportivo fue creciendo. También pues obviamente dentro de que una empresa conoce a otra y entonces refieren, o que yo conozco gente y pues ahí moviéndose, ¿verdad? Porque no es como que uno se tiene que sentar y todo llega, hay que moverse. Pero ya por dicha, ha sido como que ya la empresa me conoce, digamos, ya la gente me conoce más acá en Costa Rica y pues quieren apoyar, digamos, la carrera deportiva, entonces ahí se ha dado dando. ¿Por qué no comentas un poco? Porque sé que esto tal vez lo vayan a ver varios empresarios. Va a sonar raro, pero digamos, ¿qué puede ganar una empresa por patrocinar a un atleta? Ok. Mucho. A ver, digamos, exposición de marca de la empresa a nivel nacional e internacional, ¿verdad? También los beneficios del atleta, o sea, campañas publicitarias, digamos, de la misma empresa en donde pueden utilizar a su atleta como una influencia positiva real. No son típicos influencers de que no hacen absolutamente nada, sino que les dieron un producto y porque les pagaron dicen, qué rico, y después lo botaron, ¿verdad? No, exacto. O sea, al menos yo soy una persona que trabaja con empresas que creo y que pruebo el producto y me agrada. Entonces, yo siempre le digo a las empresas, si yo voy a trabajar con ustedes es porque yo creo en su producto y porque lo que yo voy a recomendar es porque yo realmente lo utilizo. Y eso es mucho más real y más, ¿verdad? Entonces da más credibilidad a la empresa y al producto. Entonces, tienen campañas, como te digo, o sea, exposición del producto de una manera real. Estás apoyando a un atleta que de otra forma no podría lograr lo que está logrando, alcanzar sus sueños, sus metas, de que la marca salga a otros niveles. Al tener también un apoyo de marcas, otras marcas se interesan, ¿verdad? Porque dicen, ella le está apoyando tal marca, entonces yo también la quiero apoyar. Entonces, al principio es como mucho de que la empresa diga, ok, voy a apostar por este atleta, pero ya después le estás dando como la posibilidad. En mi caso, por ejemplo, yo doy charlas motivacionales, entonces eso es algo que siempre involucro dentro del patrocinio, o sea, charlas a las empresas, capacitaciones a los empleados, desde una manera de compañerismo, de resiliencia, de perseverancia, de cómo lograr tus metas, que siempre va a ser difícil el camino, pero siempre que querés lo puedes lograr, etc. Entonces, el beneficio que estás obteniendo de un atleta, independientemente de la disciplina que practique, es muchísimo, porque los atletas son personas que pasan por muchísimas cosas para poder llegar a esos resultados. Entonces estás teniendo como mucho valor en tu empresa y también habla muy bien de vos, ¿verdad? De que estás creyendo en talento, digamos, nacional. Hablemos un poquitito de la parte como expositora, ¿verdad? ¿En qué momento decidiste o empezaste o dijiste, mira, yo creo que esto, si me pulo más en esta parte, puedo llegar a compartir el mensaje de una manera más amplia? Ok, cuando yo vine del primer campeonato mundial me contactó una gente que ellos tenían un evento de storytelling para el Día de la Madre, para el mes de la mujer, por así decirlo. Yo competí en julio, eso fue en agosto. Como había salido en medios de comunicación y demás, ellos me contactaron y me dijeron, Amalia, tenemos una actividad en Jazz Café. ¿Querés ser parte de esta actividad? Es un storytelling, son 15 minutos que contes tu historia de vida y listo. Y yo, jamás de la vida, o sea, me da demasiada vergüenza hablar en público.
A ver, yo ahora soy muy extrovertida, entre comillas, pero yo siempre he sido muy introvertida. O sea, a mí ese primer acercamiento me da mucho miedo, mucha pena, todo. Entonces yo decía, ¿cómo yo me voy a sentar en Jazz Café a hablarle a todo el mundo? Jamás. ¿Y qué voy a contar de mi historia? Si yo mi historia la veía en ese momento como algo X, ¿verdad? Entonces ellos me dijeron, no, mira, es súper bonito, no sé qué, no sé cuánto. Hay otras 3 expositoras que son tal. Y yo conocía a una de ellas. Entonces yo dije, bueno, si ella va, yo puede que vaya. Entonces nos dieron un curso literal de 2 horas de storytelling. Como una semana antes nos dijeron que armáramos como la historia, ellos nos ayudaron a revisarla y demás, y listo, era ir a contarla. Están 2 chicas, bueno, exponen 2 chicas primero, yo era la tercera. Cuando yo expuse, la gente empieza a llorar mientras yo estaba hablando, y yo salgo del escenario, me bajo y me dice el organizador, ¿qué acaba de hacer usted? Y yo, no sé, contar mi historia. Y me dice, su historia es demasiado poderosa, usted tiene que llevar esto a más personas. Y en ese momento yo dije, uy, ¿será? Y entonces empecé como a pensar, digamos, me sentí súper bien. Fue la primera vez en mi vida que yo había podido contar abiertamente todo lo que había sido ese proceso tan difícil de esos 2 años y medio. Y que la gente pues lo escuchara y lo recibiera bien. Entonces yo dije, como una catarsis lo que tuviste ahí en ese, o sea, fue algo increíble. Y yo dije, wow, qué bonito. Y a partir de ese momento, como que me empezaron a contactar de empresas, no sé por qué. Esa charla anduvo por YouTube y por todo lado, por redes y por todo lado un tiempo. Y creo que la gente lo empezó a ver. Yo puse en mis redes, entonces gente me empezó a contactar, hey, Amalia, das charlas motivacionales. Y yo, sí, digamos. O sea, cuento mi historia. Ajá. Y ahí empezó. Y actualmente he dado muchísimas charlas motivacionales. He tenido la oportunidad de estar en Canadá, exponiendo, en Colombia, y ahora recientemente estuve en Punta Cana. Me encanta, la verdad, me encanta compartir con la gente, me encanta pues contar mi historia, que le ayude a alguien. Es divertido hasta cierto punto porque, por ejemplo, me pasó en un evento que me llamaron y me dijeron, Amalia, queremos que para el mes de la mujer en mayo este año expongas para esta empresa. Ellas son ejecutivas de todo Centroamérica, gerentes de Centroamérica para tal empresa, abogada de una transnacional para tal empresa, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ok, está bien. Vamos a reunirnos una semana antes para que ustedes practiquen un poco la charla, no sé qué, son 2 expositoras más y vos. Y yo, ok, perfecto. Nos reunimos, no sé qué, las otras 2 chicas cuentan su historia, yo cuento la mía ahí más o menos y me dicen, ok, Amalia, queremos que vos cerves el evento. Y yo, perfecto, está bien. Llegamos el día de la charla, ¿verdad? De la actividad esta, y veo yo a todas las mujeres así con vestido, tacones, ¿verdad? Todas ejecutivas y todo, y yo como la más atleta, ¿verdad? Con unos jeans y una camisetita ahí bonita, pero... Ajá. Y yo decía, ¿qué hago yo en una actividad como esta? Exponen las 2 primeras chicas y expongo yo, y de nuevo, eran puras mujeres. O sea, como que todas las mujeres conectaron demasiado, igual lloraban, y, o sea, como que es algo como que les toca, digamos, muy profundo muchas veces, y como que se relacionan. Y después el resto de la actividad que surgió, todas las chicas se tomaban fotos conmigo y con las otras 2 expositoras no, y así, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ha sido algo como súper bonito, en donde poco a poco pues he ido agregando vivencias en la vida, en la historia, y como que es algo muy... yo siento que la gente lo siente como muy humano, o sea, es algo que me puede pasar a mí. Por ejemplo, el año pasado, también como parte de mi historia yo cuento, el año pasado yo vine del campeonato europeo, una semana después fui al ginecólogo porque quería cambiar mi método de planificación y me descubren un tumor en un ovario. Y me dice, doctora, la tengo que operar de emergencia, no sabemos si es cancerígeno o no, o qué. Fue horrible, yo tenía 2 meses para el campeonato mundial, 3 días después de que me descubrieron el tumor me estaban operando, me sacaron 7 tumores, una cirugía súper pesada. Todo lo que viví esos días de no saber qué estaba pasando, si era bueno, si era malo, qué... y después yo quería ir a competir y se complicó la recuperación, se me abrió la herida, se me pinzó un nervio, bla, 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 bla. Al final me fui al campeonato mundial el año pasado con literal una semana de nadar. Eso fue lo que entrené en 2 meses. Llegué al primer día del campeonato, todo me salió mal, me caí 3 veces ese día de competencia. Iba con una silla nueva, y probar silla nueva es como montarse una bici nueva, o sea, que hay que acostumbrarse. Sí. Y ese día yo dije, ¿por qué estoy aquí? Toda la cosa. Bueno, al final logré ganar el campeonato mundial. Entonces, todas esas cosas, digamos, increíble. Es
como que van sumando. A veces yo digo, Diosito, ya no quiero ser más tu guerrera, pero bueno, gracias por todas las herramientas que me das para seguir contando mi historia. Por todas las trabas, porque pucha, no ha sido fácil. El año pasado me divorcié. Entonces eso también como que le llega mucho a la gente, porque en esas empresas, digamos, o en esos ámbitos de gente tan ejecutiva, tener un lado humano no es posible. No es permitido. Ajá, no es permitido. Entonces, que alguien llegue y te cuente, me divorcié y seguí adelante. Me operaron de esto, tenía un tumor y seguí adelante. Me dijeron que no podía volver a hacer esto y seguí adelante. Y he logrado esto, esto y esto. O sea, la gente es como, yo también puedo. O porque si ella pudo, yo no voy a poder, ¿verdad? Entonces la gente como que le llena mucho y le llega, y es algo lindísimo que la verdad disfruto muchísimo, contar mi historia, sentarme a hablar con la gente. Y es interesante porque yo siempre que llego a dar una charla, yo no sé qué pasa, pero yo conecto con una persona. Así como que entre el público conecto con alguien. Y es impresionante porque sin yo saberlo, esa persona la mayoría de las veces llega al final y me dice que necesitaban realmente escuchar eso. Como, ¿verdad? O sea, como que uno siente que esa persona sí necesita eso, y es súper lindo. O sea, es esa conexión, es poder ayudar a tanta gente a través de lo que le ha pasado a uno, que no ha sido fácil, pero que después de eso decís, ya entendí por qué he tenido que pasar por todo esto. O sea, este es, al final, lo que tengo que hacer en la vida, digamos. ¿Verdad? Es como lo que me toca. Tal vez ayudar a mucha gente a través de mi ejemplo a que puedan también lograr sus metas y sus sueños. Es que yo siento que tu historia realmente conmueve mucho, porque yo creo que todos tenemos muchas limitantes en la cabeza. O sea, realmente la gente piensa que las personas que tienen alguna discapacidad física tienen más discapacidad de las personas que no la tienen, y es algo totalmente diferente. Erróneo. O sea, hay personas que su manera de pensar es triste, realmente. O sea, no saben que pueden dar más, o están sumergidos terriblemente en una depresión, en algo que realmente también es algo que es muy discapacitante, sí, ¿verdad? Y el escucharte a vos, realmente, tu actitud, o sea, la manera, como dirían los colombianos, tan berraca de salir adelante, o sea, vos realmente le pones las balas al pecho a lo que sea. De verdad. Sí. Y no te da miedo, o sea... No, sí me da miedo. Pero lo sé, sí da ¿verdad? miedo, pero es parte de lo que yo también digo. O sea, a ver, en esta vida vamos a tener demasiados obstáculos siempre. Si nuestra vida es lineal, es porque algo no está bien. Porque así no es la vida. O sea, la vida son altibajos. Y esos bajos son para que aprendamos y en el alto estemos mejor. Y otra vez se va a venir abajo, y otra vez va a subir, y otra vez. No es lineal para nada. Lo importante aquí es la actitud que vos tengas. Yo tenía dos opciones en el momento que a mí me dieron el diagnóstico. Una era dejar todo botado y literal dedicarme a comer palomitas y ver Netflix. O decir, esta es mi nueva realidad, ¿qué voy a hacer con esto? Y fue lo que decidí. ¿Que es fácil? No, que me da miedo, pánico. A mí cada vez que me dicen, tiene que hacer algo nuevo, a mí me da demasiado miedo. O sea, yo me veo fuerte y me veo de verdad así como valiente, pero no, o sea, a mí me da miedo. Y es parte de, o sea, estamos probando algo diferente y a todos nos va a dar miedo y eso es normal. Lo importante es decidir dar ese paso. Y yo digo, si uno da ese paso extra, se abren cientos de oportunidades. Pero ¿qué pasa? Que todos nos quedamos ahí, en ese punto en donde es más fácil echar para atrás que para adelante. Porque es lo seguro. O sea, yo digo, en esta vida tenemos muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, y siempre nos quedamos con lo negativo porque es lo más fácil, es a lo que nuestra cabeza nos lleva, es nuestra zona segura. Ese paso extra es atreverse a cosas nuevas, atreverse a llevar la contraria, atreverse a romper lo que todo mundo te ha dicho o lo que no es normal en esta sociedad. Y eso es lo difícil. Y parte de esto es interesante. Hace poco hice una campaña publicitaria que cuando esta gente me llamó, bueno, voy a decir quién porque la verdad la campaña me gusta muchísimo y todo, la gente de Taco Bell, ellos me llamaron y sin saber que iba a trabajar con ellos, ellos me llamaron y me dijeron, Amalia, ¿qué es lo que a vos más te ha gustado de todo este proceso? O sea, ¿qué es lo mejor que ha tenido este proceso? Entonces yo le dije, llevar la contraria. Y ellos sacaron una campaña que se llama Qué rico me sabe.
Entonces, qué rico me sabe la comida de ellos, pero qué rico me sabe romper imposibles, qué rico me sabe ser campeona mundial, qué rico me sabe derribar límites, etcétera, etcétera. Porque ellos tienen, Taco Bell tiene el 25% de su equipo de trabajo tiene discapacidad. La mayoría es cognitiva. Pero ellos han apostado mucho por personas con discapacidad para que puedan ser personas independientes y que puedan trabajar. Y eso a mí me pareció increíble. Y cuando salió esa campaña, a mí me dio mucho miedo, porque yo decía, es muy fuerte. O sea, es decirle al mundo que rico me sabe ser rebelde, literal. Pero cuando la campaña salió, fue tan rico. O sea, como que yo nunca había podido decir eso tan abiertamente para que la gente de verdad, como que yo creo que uno funciona como cuando algo le hace shock, ¿verdad? Y yo creo que esa campaña fue bastante así. De hecho, en la calle, incluso un día me paró un tráfico porque iba con un amigo que tenía restricción y a donde abro la ventana y el policía, ¡qué rico me sabe! Pero nos hizo la multa. Pero, o sea, es eso, es como, ¿verdad? Y es parte de, como, con el ejemplo, irlo llevando poco a poco para ir como rompiendo eso y cambiando. Y sí, definitivamente he sido la rebelde. Soy pésima paciente. Todos mis doctores, por dicha, me quieren mucho, pero saben que yo soy la peor. Pero parte de mi personalidad es por lo que he podido lograr lo que he logrado. Porque si me quedara con el no, ahí estaría, quién sabe, viendo cuál serie en Netflix. Sí, lo que pasa es que ser un acto de rebeldía es un acto de valentía también. Sí, sí, sí. Hay que saberlo manejar, ¿verdad? Porque es ser rebelde positivamente. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Entonces, es parte de... A mí me encanta. O sea, a mí... Cada vez que logro algo y veo todo lo que se rompió ahí atrás para poder llegar a eso, es muy satisfactorio porque, como te digo, lo hago por mí, pero más que nada lo estoy haciendo por las generaciones que vienen atrás, para que no les toque tan difícil como me ha tocado a mí. Entonces es muy bonito porque sabes que estás haciendo algo bueno para muchas personas que vienen ahí atrás siguiendo tu ejemplo y queriendo ser como vos sos. ¿Y dónde se ve Amalia en 20 años? En 20 no sé, mentira. En París, Ajá. No sé, a ver, a mí sí me gustaría poder desarrollar de esto algo más que no solamente competir o en la parte competitiva, sino que poder desarrollar algún proyecto que pueda ayudar a muchas personas en un futuro. Ya cuando yo no esté compitiendo, poder llevar todo esto a personas y que pueda seguir siendo un ejemplo o empoderándolas para lograr sus cosas. Entonces, me encantaría poder decir que me veo haciendo un proyecto así. Pero bueno, vamos a ver. Yo también he aprendido mucho por la condición que yo tengo y demás, de ir viviendo mucho como el día a día. Porque yo no sé cómo voy a estar físicamente en 5, 1 o 3 años. Médicamente no es medible. He tenido etapas en estos 7, 8 años en donde he estado estable un tiempo y después se dispara y avanza súper rápido y luego otra vez se queda estable. Entonces voy ahí como más o menos pensando o viviendo el día a día con proyectos a futuro, pero un futuro como más cercano, porque también me da un poco de susto como pensar en un futuro lejano porque no sé cómo voy a estar. Pero bueno, sé que siempre voy a poder. O sea, siempre va a haber una manera de hacerlo. Exacto. Sé cuál es mi meta o mi fin en esta vida, ahora lo entiendo y quiero poder desarrollarlo y poder ayudar a muchísima gente para que puedan lograr sus sueños. Me encanta. Yo sé que hay Amelia para el rato. Amalia. Vamos a ver. ¿A dónde te pueden seguir en las redes sociales? En Instagram aparezco como Amalia Ortuño y en Facebook Amalia Ortuño L. Sea para capacitaciones, contactos empresariales. Para alguien que quiera hablar, que está teniendo un mal día, me puede escribir. A mí me encanta hablar. También me encanta que la gente entienda que los días malos existen. Yo los tengo. Por ejemplo, ayer en la noche estuve con muchísimo dolor y de hecho estaba hablando con un amigo y yo le decía, en serio no entiendo por qué Dios me pone estas pruebas. O sea, estoy cansada. Y él me decía, Amalia, todo tiene un fin. Confíe y hable con Dios. Y hoy me levanté y recibo una súper buena noticia de un patrocinio. Y ahí es donde, y hablando con él, él me dice, todo pasa por algo. O sea, usted tiene un fin y su fin es ayudar a mucha gente. Y mucha gente está viendo lo que usted está haciendo. Así que esa es su meta. Pero a veces es difícil y yo siempre digo, pucha, yo tengo días malos, tengo días feos y días en que lloro.
anoche lloré muchísimo, pero ¿qué hago yo? Ok, hoy voy a llorar, este es mi día malo, pero mañana es un día nuevo, pues una nueva oportunidad de vida. ¿Cuánta gente no tiene la oportunidad de levantarse y seguir adelante? Y yo la estoy teniendo. ¿Que es fácil? No. ¿Que es como quiero? Tal vez a veces no, pero que definitivamente es una nueva oportunidad de vida en donde puedo hacer muchísimas cosas. Estar aquí, este espacio, para mí es súper rico, es poder llegar a gente, que la gente conozca mi historia, que gente con que ayude o inspire a una persona a seguir adelante, para mí está listo, o sea, está hecho. Y esto ha sido mucho más que eso. Entonces es bueno también saber, vamos a tener días buenos, días malos, a veces vamos a estar motivados, a veces no. Yo tengo mucha disciplina deportiva porque la he ido adquiriendo con el paso de los años, pero yo no siempre quiero ir a entrenar, yo no siempre me levanto con la mejor actitud, y eso también es bueno que la gente lo entienda porque somos todos humanos. Y muchas veces cuando hablamos con una persona que tiene un logro muy importante en la vida, creemos que son superhumanos y no, son iguales, o sea, somos iguales todos. Entonces es bonito también entender eso, y a mí me encanta, o sea, cuando a mí me escriben en redes o lo que sea, a mí me encanta hablar con la gente porque, tío, yo he pasado por lo mismo. He tenido miedo, he fracasado muchas veces, he perdido muchas veces, he ganado otras veces, pero lo bonito es eso, apoyarnos entre todos y entre todos poder ayudarnos a seguir adelante y a cumplir nuestras metas. Eso es lo que yo digo, es ayudarnos entre todos a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Ese es el fin. Una vez leí que un boxeador dijo que los minutos en el cuadrilátero simplemente reflejan todo lo que no se ve. Totalmente. Todas las madrugadas, todas las lloradas. Totalmente. Todo el sacrificio. Eso no se ve. Y la gente muchas veces te apoya cuando estás aquí, arriba, pero no cuando estás en todo ese proceso. Y ese proceso es el que hace o el que construye a la persona para llegar a esa meta final. O sea, ya cuando vos llegas a competir, ya vos todo el trabajo lo hiciste atrás. Eso es simplemente el resultado de lo que vos hiciste. Pero todo el trabajo duro, todo el sacrificio, todo el no salir, el no comer, el no tomar, todo eso se hizo en el proceso de preparación. Y es lo que mucha gente no ve. Entonces, eso también es fuerte. ¿Nunca viste una entrevista un discurso de Steve Jobs en una universidad? ¿Cuál era? La Stanford, creo que era. Él dio un discurso, no sé si lo viste. No sé, creo que no. El tercero de los puntos, él hablaba de que la vida se trataba de conectar puntos. Entonces, ¿te acordás que cuando éramos chiquitillos agarramos el periódico? No sé si todavía estará en el periódico, pero trazabas una raya del 1 al 2, del 2 al 3, y al final, cuando ibas por el punto 50, te dabas cuenta que el dibujo... Era un delfín. Era un delfín o un gatito con un globo. Entonces lo que él decía era eso, o sea, que todos los malos momentos, era imposible llegar a definir la figura que era hasta que no volviéramos a ver para atrás y dijéramos, mira, era un gatito. Pero era necesario pasar por el 5 al 6 todo. Y el 10 era el más doloroso, pero había que llegar al 11. Había que... Y así es la vida. Sí, ¿verdad? Sí, a veces tratamos de evitar esos momentos también, ¿verdad? Porque no es bonito, o sea, estar ahí no es bonito. No. Pero la vida también es increíble como te vuelve a poner la misma prueba hasta que vos aprendas de esa prueba. Entonces, a veces, por más difícil que sea, tenemos que estar dispuestos a pasarla mal un ratito para aprender de eso, ser más fuertes, y lo que sigue va a ser mejor. Eso definitivamente siempre pasa. O sea, algo feo pasa por algo bueno que viene. Y después va a volver a pasar algo feo. Uno nunca se va a quedar ahí. Pero es también como aprender o tener esa actitud de estar dispuesto en la vida a pasar por esas etapas y tener, como te digo, una buena actitud. Definitivamente hace la diferencia. Esa es la clave. Total. Amelia, yo creo que estoy muy agradecido por tu tiempo. Yo espero realmente que no sea la última vez tenerte por acá. No, yo feliz. Ajá. Creo que quedaron muchos temas en el aire. Me encantaría que hablemos de acabados, de construcción, de diseños. Bueno, hacemos otro de eso. Ajá, sí. Y de verdad, muy agradecido. No sé si querés despedirte dando un mensaje final a todas esas personas que no te conocen, que ya te conocen, pero realmente un mensaje bien esperanzador como es de costumbre por parte tuya. Ay, muchas gracias. No, de verdad que gracias por el espacio. La pasé súper bien. Y no, pues decirle a la gente que no tengan miedo. A ver, siempre hay que tener miedo, pero un miedo que nos permita seguir adelante.
Yo cierro con 3 frases que ya las comenté en algún momento, pero que las podemos profundizar un poquito ahorita, con 3 frases que para mí son muy importantes, y es: los límites son más mentales que físicos, definitivamente. O sea, muchas personas tienen más limitaciones mentales que físicas. Los sueños son del tamaño que vos los quieras imaginar. Si vos soñás en pequeño, tus metas serán pequeñas. Si vos soñás en grande, tus metas serán gigantes. Y nadie te puede decir de qué tamaño son tus sueños. Soñar es gratis, así que sueñen grande. Y la última, que es como te dije ahora, mi lema de vida, tal vez la voy a explicar un poquito más. Cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. Esa es una frase que mi mamá me dice desde pequeña y para mí se convirtió en mi lema de vida. Y es súper importante porque eso que te decía, si vos pensás en negativo, solo vas a traer cosas negativas. Por ejemplo, voy a ir a una carrera en la montaña, pero el terreno es tiene muchas piedras y es que no, de fijo yo me voy a torcer un tobillo porque es que hay demasiadas piedras, me voy a caer y me voy a torcer un tobillo. Eso es lo que va a pasar. Exacto. Pero si vos te enfocás en lo positivo, por ejemplo, yo me quiero comprar un carro blanco. Yo quiero un carro blanco, yo quiero un carro blanco, yo quiero un carro blanco. Vos salís a la calle y de pronto solo ves carros blancos y vos decís, de ahora resulta que todo el mundo tiene carro blanco. Y no, no es eso. Es que la ley de la atracción es tan fuerte que eso es a lo que tu cabeza te lleva. Entonces, imagínense si nosotros pensamos en positivo, todo lo que podemos lograr, porque nuestra cabeza es demasiado poderosa y al final es la que manda y la que nos lleva a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Entonces hay que pensar en positivo. Igual en un trabajo, yo quiero ser gerente de este trabajo, yo quiero ser gerente. Va a ser, pero si pensás todos los días, me van a despedir, es lo que va a pasar. Entonces, cuiden su cabeza, es demasiado poderosa. Si sienten miedo, está bien, igual háganlo con un poquito de miedo. Y detrás de esa puerta, cuando demos ese paso, todo se va a abrir. O sea, se abre un mundo de posibilidades. Que nadie les diga qué pueden o no hacer, eso lo decide cada persona. Y que se animen. O sea, al final, en esta vida, hacemos las cosas por nosotros. Tenemos grupo de apoyo, tenemos familia, tenemos amigos, pero es nuestra vida. Y si nosotros queremos algo, nadie más lo va a lograr que nosotros mismos. Entonces, ahí sí. Yo eso le llamo higiene mental. Total. Sí, y nada más, bueno, retomando algo, yo creo que no vamos a terminar nunca. Dijiste que estabas con una psicóloga, ¿verdad? Vos sabés que eso también es un tema que es un tema mal visto a veces, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos comentás ya para terminar, ¿verdad? Lo bueno que es tener una terapia en tiempos tan mega convulsos como lo son estos tiempos. Definitivamente es un cambio de vida, un life changing, digo yo, porque te enseñan herramientas. O sea, definitivamente la parte mental no es simplemente que uno piensa y ya. O sea, todo tiene una explicación científica, bioquímica o lo que sea. O sea, definitivamente las emociones se entrenan. Igual que un entrenamiento físico. Entonces, a mí lo que me enseñan es, primero que nada, a descubrir cuál es la real emoción que yo siento. Por ejemplo, estoy triste. Ok, estoy triste, pero estoy enojada. Tengo asco, o sea, me produce asco, me produce miedo. Ok, entonces, en el momento que uno logra descubrir cuál emoción está sintiendo, uno la puede trabajar. Y uno la llega a trabajar de tal forma que esa emoción te permite continuar con tus metas y sueños y no que te paralice. Entonces, definitivamente la parte mental es súper importante, también por la parte de visualización, de saber controlar tus niveles de ansiedad o no, todo eso. Yo lo aplico mucho para la parte deportiva, pero es para la parte de vida también. Y de hecho, yo tengo una psicóloga deportiva y una psicóloga de vida. O sea, yo voy a 2 psicólogas. Con una hablo mis cosas de familia, etcétera, etcétera. Y con la deportiva es la parte deportiva completamente. Yo lo veo como un entrenamiento más de mi preparación. Y no hay nada más rico que hablar con una persona que es neutral. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo o tanto tema al psicólogo, cuando en realidad no es que el psicólogo te va a decir, es que usted tiene que dejar de hacer tal cosa. No, el psicólogo te va a dar herramientas para que vos puedas tomar una decisión hacia las cosas que te favorecen en tu vida y lo que vos querés lograr y alcanzar, porque muchas veces no sabemos qué queremos o nos da miedo y ellos son los que te ayudan o te dan esas herramientas para que vos solito puedas tomar la decisión de qué es lo que querés hacer y hablar con alguien y poder decirle
tus cosas y que no te juzgue, es demasiado rico. Así que yo full recomiendo a la psicóloga o psicólogo o lo que quieran, pero sí me parece que es una parte muy importante en la vida de todo mundo, no solo de un atleta. Me encanta. Amelia, Amalia, perdón. Tranqui. Muchas gracias, de verdad, nuevamente. Gracias. Y chicos, bueno, esto fue Inmadurando. Creo que ha sido un capítulo súper provechoso para todos. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.